Bien, hola, ¿qué tal? ¿Cómo están, queridos seguidores de Pulses Pro Más? Tengan todos ustedes muy buenas noches. Aquí ya estamos en el Parque de los Príncipes, calle 6000 Defensores, para lo que es este campeonato del campeonato. Atención con este avance porque ya va Loma. Sí, señor, primero en camino saca la defensa. Sí, señor, el campeonato Mini Champions. Aquí en este escenario deportivo, Parque de los Príncipes, complejo recreativo, aquí en 6000. Tres de Pulses por más. El primer partido que ya arranca con estos dos equipos entre Sport Loma versus Sport 8000. Vas a tratar de salir jugando. A ver, el árbitro ya pita la infracción. Habrá tiro libre, habrá salida para el conjunto de Sport Loma que sale con Aníbal Caje en portería. Casaca número 1 para él, 11 Juan de la Cruz, Portillo, 13 para Celso Portillo, Luis Portillo utiliza la 5, la número 3 para Diego Cardoso, la 10 para el jugador Portillo, 30 para Miguel Araujo, número 2 para Ramón Fariña, Cipriano Portillo tiene la 22, 32 para Rolando Cañete, 24 para Diego Jiménez. Por otro lado, el conjunto del Sport. El Sport 8000 juega con estos valores: 12 para David Ortiz, 7 Daniel Fleitas, la número 10 para Diego Jiménez, 18 Marcelo Díaz Pereira, la número 15 para Danilo Dávalos, Antonio Insufrán tiene la 99, la 9 para Alder Fonseca, la número 24 para Alejandro Ortiz y Wilson Fonseca utiliza la número 77. Está paralizado el juego, señoras y señores. Está sentido el defensor del conjunto de Loma. Está tomando justamente la parte inferior o posterior del pie derecho. Ya se va recuperando lentamente el futbolista Luis Portillo. Habrá pelota para el guardameta del conjunto de Loma. Ya sale Aníbal Caje. Balón que sale a un costado. Habrá pelota de vuelta para el equipo del representativo de Sport Loma, el conjunto verde, sí señor. El equipo blanco es el equipo del Sport 8000. ¿Qué tal, Ariel? ¿Cómo te va? Muy buenas noches, bienvenido a esta cobertura. Ya está arrancando el primer compromiso aquí de este torneo Mini Champions. Bienvenidos. Gracias, Blas. Un saludo especial para toda la gente que ya está prendida a la transmisión. Así que le mandamos saludos a toda la gente. Hoy un día más del torneo Mini Champions acá en el complejo Parque de los Príncipes. Así que bueno, con este gran partido, el primer partido de la fecha, así que ya estamos viendo el arranque de este compromiso, Blas Antonio. Así es, gracias a la primera participación del compañero Ariel Acuña. Balón para el equipo de Sport 8000. Jiménez levanta para Fonseca, con golpe de cabeza termina bajando Wilson para Jiménez. Atención, juega hacia adelante, balón para Fonseca. Este es Alder, logró girar, deja ahí en forma corta, avanza el equipo Sport 8000. Peligro de gol, centro, segundo palo. Atención, Jiménez. Fonseca bajó muy bien para que pueda Diego Jiménez entrarle con la pierna zurda, con esa pirueta, con esa volea, en este caso el 10, terminó rematando. Atención, salida en falso, golazo. Gol del Sport 8000, sí señor, salida en falso en la defensa del cuadro del representativo del conjunto de Loma. Termina aprovechando de buena manera el número 24, es Alejandro Ortiz. Sí, sacó el remate fuertísimo, prácticamente en el ángulo superior derecho del guardameta Aníbal Caje. Se pone arriba en el score. Sport 8000 por Alejandro Ortiz. Gana 1-0. Sí, señor, empieza a golpear primeramente el equipo albiverde. Ahí está, con un golazo realmente. A los 4 minutos del gol y ya se pone al frente el conjunto del Sport 8000. Excelente el remate, con mucha potencia. Bueno, el arquero Aníbal Caje, el gato, solamente miró la trayectoria del balón para este 1-0. Va el pelotazo por parte de Diego Jiménez. Va 8000, atención. Bien por el guardameta, bien la respuesta de Caje que sale
Intenta evitar el córner, a ver si no lo consigue aparentemente mi querido Ariel. Bueno, al final no. Sí. Para mí consiguió. Entonces, no se apura mucho ahora el equipo. Messi va a ser lateral. Bueno, juega directamente al área. Los primeros 5 minutos de juego. 1-0 gana. 8000 la respuesta ahora de Loma. Atención, peligro. Ya está el empate. ¡Gol! ¡Gol! Del Sport Loma. Sí, señor, de contragolpe. Sí, lo hizo el número 30 con una muy buena definición de Miguel Araujo ante la salida por parte del guardameta David Ortiz. Sí, señor. Aquí empata el equipo del Sport Loma. Empata Miguel Araujo. El compromiso está 1-1, Ariel. Y lo decíamos, surgió desde un saque lateral donde estaba atacando el conjunto de Sport 8000 y después de un contraataque muy bien hecho y con esto, como lo definió también ante la salida del arquero, y con esto logra empatar 2 minutos después rápidamente el conjunto de Sport Loma. Bien, a los 3 el primero y a los 5 el... Sí, señor, así mismo. El empate, Ariel. Bueno, atención, roba otra vez, está el segundo, está. El remate de Ortiz Alejandro robó. Y el remate que intuyó muy bien Aníbal Caje por el gato, justamente. El partido continúa 1-1. Qué buena respuesta de Aníbal Caje, mi querido Ariel. Y realmente sí, buena respuesta del arquero. Primeramente el robo. ¿Y cómo quedó ahí expuesto realmente después de la pérdida de balón el conjunto de 8000, que casi aprovechó en esta? Bien, otra vez el guardameta ya está para esta salida. 1-1 el partido. ¿De qué manera arrancó también esta nueva fecha? Obviamente ya de este clasificatorio, de este campeonato Mini Champion. Otra vez avanza el equipo. Fonseca se acomoda. Fonseca deja para su compañero. ¡Está! El remate pasó. Bueno, encima del horizontal otra vez Alejandro Ortiz. Y cada vez que llega, da la sensación que va a haber gol. Y esta vez sí pasó cerca, muy cerca. Fusilazo. Como decíamos, cada vez que pierde el balón el conjunto de Loma deja muy expuesto su arco, y esta vez casi logró el segundo del conjunto de 8000. Bien por el jugador 24 Ortiz, que cada vez que tiene la posibilidad presiona bien, y cuando tiene también la posibilidad termina rematando bien, mi querido Ariel, y bien acompañado también por los dos Fonseca, tanto Wilson como Alder en el equipo del Sport 8000. Así mismo, realmente sí, tienen condiciones en el ataque del conjunto de Sport 8000. Va Ortiz de vuelta, es Alejandro, levanta para Alder, Fonseca que baja dentro del área, sale de la misma, ya está la marca y recupera Loma, sale bien. Quería justamente llevar ese esférico el jugador Juan de la Cruz. El JP quería llevar ese esférico, termina sacando con un puntín. El jugador del representativo del conjunto del Sport 8000. Fonseca le roba la pelota, atención con este remate. Bueno, termina marcando el gol, pero no vale, ya hubo pitazo antes. Sí, creo que fue mano. Cobró, entonces será ahora salida para el conjunto del Sport 8000. Va a salir Sport 8000. Antonio Isfran está frente a la pelota para cumplir. Este es Antonio. Isfran levanta el centro, pelota arriba, busca a Fonseca. Termina sacando la defensa. Aquí queda otra vez. El balón para Portillo. Quería Araujo. Balón que abre hacia la banda derecha. Bueno, el árbitro para las acciones, porque está sentido el jugador del conjunto del Sport Loma. Bueno, mucha gente ya viendo la transmisión, Blas Antonio, hay comentarios también. Gregorio Guzmán pregunta, ¿dónde es el partido? Quiero ir para ver en persona, dice. Así que, bueno, el partido es acá en el complejo Parque Los Príncipes, acá. ¿A cuántos metros del cruce 6000? Cerquita. A 500, 700 metros.
muy cerca del cruce 6000, bueno, en la ruta 3. Entonces acá hay mucha gente viendo este torneo Mini Champions, la tercera edición. Así que puede acercarse Gregorio, que ahora esto recién empieza. Recordemos que hoy ahí tenemos, ¿cuántos partidos, Blas Antonio? 4 partidos ahí. 4 partidos hoy. Ya es mata-mata, sí señor. Ya pasó fase de grupos y ahora es de partido eliminatoria, Blas Antonio. Asimismo, bien, va a salir desde el fondo el Sport 8000. Gracias a la gente que ya se van conectando. Ya con algunos reportes de sintonía, la gente puede escribir también ahí en el canal de YouTube de Pulso Sport Más. Estamos en vivo aquí desde Parque de los Príncipes, calle 6000 Defensores, centro arriba. Bien, Alder baja con el pecho, termina sacando también de buena manera Araujo, el autor del empate, que saca 30 para él. Sale aquí con su compañero Juan de la Cruz. Va Portillo. Balón para el jugador Portillo. Recupera Sport 8000. Sale con Fonseca. Este es Wilson. Deja para Jiménez. Ahí está. Diego Jiménez engancha. Bien por Diego. Atención con este avance. La marca firme también. El número 5. Luis Portillo lanzándose a un costado. O al piso para sacar a un costado. Balón hacia la banda derecha. Corresponde lateral en ataque para el equipo del Sport 8000. Diego Jiménez. Centro arriba. Saca la defensa. Atención. Se saca corto. Atención con esta jugada. Queda otra vez para Wilson. Este es Diego. Diego comete infracción. La infracción fue en ataque. La falta fue por parte del jugador Jiménez. Habrá salida para Loma. Sí, señor. 8000 cada vez que tiene el balón llega fácilmente al arco rival. Esta vez casi conectó. Después de una seguidilla de toques, pero bien, lo hace bastante bien. Y bueno, por Loma que también trata de aprovechar por sobre todo el ataque. Pero le está costando más al partido del conjunto de Loma. Alejandro Ortiz profundiza el pase. Bueno, no hubo precisión en la misma. Por eso regala esta salida para el equipo del conjunto del Sport Loma. Su guardameta Aníbal Caje va preparando la salida. Deja ahí para su compañero. Ya sale en forma corta. Presiona Sport 8000. Intenta salir jugando. Hubo falta ya en perjuicio del número 11. El jugador Juan de la Cruz Portillo. Va a corresponder salida para el equipo de Sport Loma. Es el conjunto de la banda tricolor que utiliza la remera verde, pantaloncito verde también, algunos vivos blanco y azul, así también rojo, y la media totalmente sí señor, y el Sport Wilson. Por otro lado, el equipo del conjunto de Sport 8000 totalmente blanco, la camiseta con algunos vivos rojo, blanco. Un pantaloncito totalmente negro. Así también la media. Sí, ese mismo. Y luego que hay una falta y tarjeta amarilla. ¿Para quién? A ver, ¿el 14? Sí. El 14 es 24. Alejandro Ortiz, entonces. Primera tarjeta amarilla en el partido, Blasando. Fue para el autor del primer tanto, entonces, Ariel. Es para Alejandro Ortiz. Bueno, la falta fue en perjuicio del número 3. Sí, estaba muy cerca del árbitro, así que cobró. Y bueno, sacó la tarjeta amarilla. Será tiro libre ahora para el momento. Sí, Cardoso fue el que sufrió la falta. Bien, ahí está Loma, atención con este avance de vuelta. Quería Araujo, la salida también fue bastante buena del arquero David Ortiz. Señor, la chico bastante bien. Pero ganó este tiro de esquina ahora el conjunto del Sport Loma. Se va Juan de la Cruz. Corner punta derecha para el Sport Loma. Busca el segundo. Centro con la pierna derecha. Arriba el cabezazo. Termina fallando el arco, pero bueno. Termina conectando también Ariel. Sí. Un metro más y entraba. Porque el arquero también miró. Todos miraron. Y bueno, le faltó dirección a este cabezazo. Va a salir el guardameta David Ortiz. Es el arquero del conjunto del Sport 8000. Ahí ya saca Ortiz y Río. Bien, con ese cabezazo Fonseca termina ganando A. Ya está en la mano de guardameta Caje. Balón arriba. Saca el jugador de Loma, no hay falta. Ya está en poder del jugador Cipriano Portillo, el número 20. El 22 digo bien. Y ahora es a la banda izquierda. Trata de salir jugando el equipo de Loma. Ahora Araujo. Ya se muestra el número 2. Ya pierde atención.
Esta vez Alder fue, no me equivoco, Ariel, rematando fuertísimo. Sí, señor, y la buena respuesta del arquero. Qué gran tapada, porque el remate estuvo potente, como lo estaba mencionando, y mandó al córner el arquero del conjunto de Sport Loma. Córner, punta izquierda, corresponde para el equipo del Sport 8000. Conjunto blanco que quiere el segundo. 1-1 está el partido. Wilson Fonseca levanta el centro, cabezazo. El arquero dio rebote, ahora sí. Termina sacando su compañero. Ojo, porque así encontró el empate de contragolpe el equipo de Loma. Este es Araujo. Araujo se equivoca y termina esta primera etapa, mi querido Ariela. Y sí, ahí está el reclamo de justo cortó un ataque, dicen los jugadores, pero la pasividad también en el contraataque del conjunto de Sport Loma, que nunca logró el jugador conectar con su compañero y se tardó mucho y hasta perdió el balón en la media cancha, pero así vimos, le costó más al Sport Loma, pero y se ve que en la marca le está costando mucho porque hay facilidad, porque en la anterior jugada cabeceó solito el jugador, solo que no cabeceó bien y por eso también le facilitó al arquero. Frágil en la marca el conjunto de Sport Loma y el conjunto de Sport 8000 que no aprovecha las oportunidades que tuvo porque tuvo varias en el partido. Bueno, recordemos que cada etapa son 15 minutos más, 15-15, entonces ya realizó el cambio, ya se cambiaron los arqueros de banda, de arco mejor dicho, y bueno, ahora va a iniciar el conjunto del Sport Loma. Bien, va a arrancar la etapa de cierre, va a mover Jiménez, va a mover Diego Jiménez. Diego Jiménez, hay dos por equipo, mi querido, o sea, uno por equipo, mi querido Ariel. Diego Jiménez también está en el equipo de Sport Loma, como así también Diego Jiménez en el conjunto del representativo de Sport 8000. Este es Diego. Sí, te escucho, Ariel. Bueno, quiero repasar los partidos del día de hoy. Después de esto juega el Sport 6000 versus Sport Sebastián La Rosa. Y después, recordemos que se dividió en dos grupos, porque en el grupo A está jugando ahora Sport Loma versus Sport 8000, y después de esto juega el del grupo B, Sport 6000 versus Sport Sebastián La Rosa, y después de vuelta el grupo A va a jugar Sport Unido versus Sport Los Amigos, y después en el grupo B los Pibes se enfrenta a Bayern Múnich. Bien, gracias, muy amable Ariel. Los partidos. Cuatro partidos. De los cuales se disputa el primer compromiso ahora. Está 1-1 el marcador. Segundo tiempo que acaba de arrancar. Los primeros minutos de este compromiso de la segunda etapa. Va al centro Ortiz, Alejandro que cruza. Viene la marca aquí, sale muy bien. El jugador del representativo de Loma. Este es Juan de la Cruz, levanta el pelotazo hacia la zona derecha para Fariña. Baja ahí para el jugador Portillo, Celso que juega. Colabora también en la defensa ahí el jugador Fonseca, termina el remate. Bien, la respuesta del arquero. Remató también de buena manera aquí Celso Portillo. Buena llegada al equipo Loma que va insistiendo. Va para el pase para Ramón, el número 2, Ramón Fariña picaba, pero no alcanzó. Habrá salida para el conjunto de Sport 8000. Se asomó muy bien, se aproximó. Dice presente por Loma en zona de ataque. Sí, así mismo. Así que bueno, así está iniciando esta segunda etapa, por sobre todo el Sport Loma, que busca tomar al menos control del compromiso, algo que le costó mucho en la primera etapa. Recordamos que se juega 15 minutos por etapa. 15 minutos por etapa, de los cuales ya se disputa minuto 2 de esta etapa de cierres. Ahí está el remate. Bueno, algo mordido, algo pifiado el remate por parte del número 32. Rolando Cañete termina rematando con la pierna zurda. Salió mal el remate de Rolo. Va a salir el arquero Ortiz. David Ortiz, Ariel. Sí, señor, quiso intentar con el zurdazo Rolo, pero bueno, le pegó muy mal. Y ojo, que se viene ahora el ataque de vuelta. Este es Portillo. Va teniendo el equipo de Loma. Sale jugando el cuadro de Loma. Hacia la banda derecha, Ramón, el que tiene es Fariña. Fariña se apoya para Rolo. Otra vez, recupera Loma. Bueno, está sentido el jugador Portillo. Ahora deja para Juan. Hubo un choque ahí.
Centro, atención, el cabezazo termina conectando. Faltó dirección en esta, Ariel. Sí, señor, y el choque entre Lolo y el otro jugador del conjunto de Sport 8000. Mientras vemos que está tirado en el suelo, sí, hubo un choque de cabeza ahí. Así que es importante que revise bien. Hizo bien el árbitro en parar el juego. No fue fuerte, pero igual sí. Ahora sí, ya se levantó otra vez el 10 del conjunto de Sport 8000. Sí, Diego Jiménez, el que estaba sentido. Fue un choque casual, mi querido Ariel. Sí, casual, porque fue en la disputa del balón. Va a salir jugando David Ortiz Rivas, el guardameta del Sport 8000. Rivas esférico. Ahí se lucha dentro del área. Queda para Jiménez. Remató, pero bloquea la defensa de forma muy oportuna, te digo, Ariel. Sí, porque este remate iba potente, iba directo al arco. Lateral del propio Jiménez ya pone en juego. Atención el remate por parte de Fonseca. Wilson remató el 77. El remate salió desviado. Va a ser salida para el equipo del Sport Loma. Sí, señor. Llegamos recién a los 4 minutos de esta segunda etapa. El guardameta Caje va a salir, deja ahí para su compañero, saca largo. Bien, Alder Fonseca para ganar en las alturas. Queda para Celso Portillo. Balón para Fariña. Fariña para Loma. Balón muy fuerte. Intentó un cambio de frente, no salió. Buscó directamente al número 11, Juan de la Cruz. Portillo. Lateral que corresponde para 8000. Ya sale Isfran. Era el jugador, sí señor. Isfran. Ya pone en juego. Portillo se equivoca Portillo, recupera otra vez Isfran con golpe de cabeza. Fariña en la marca. Ya sale el jugador Araujo. Va teniendo el equipo de 8000 que busca el segundo. 1-1 el marcador. Continúa insistiendo. Rebota en el propio Fariña o en el propio Fonseca. Dio viene. La marca fue el número 2 Fariña. Corresponde servicio manual en zona de defensa todavía para el equipo de Loma. Sí, señor. Se ve que cuando los equipos proponen tienen la facilidad de llegar al arco rival. Por eso mismo hay siempre oportunidades de gol y la floja marca de ambos equipos a la hora de marcar, por sobre todo ahí en la defensa. Aquí sale jugando el Sport 8000, bien la marca por parte de Portillo. Servicio manual que ya lo va cumpliendo. Balón para Cañete. Cañete pierde, recupera Ortiz. Va Ortiz. Le comete falta, sí señor. Hubo infracción en perjuicio de Ortiz. Sí, cobró ahí el árbitro que estaba cerca y será un tiro libre para el conjunto de Sport 8000. Y ojo que de una posición, sí, es que para mí que va directo al arco de esta Blas. Sí, señor. Peligroso tiro libre para el equipo de 8000. El propio Alejandro Ortiz, el que sufrió la falta frente a la pelota. Dos hombres hasta aquí como retaguardia, como barrera. Tiro libre para 8000. Veremos qué pasa en esta acción. Viene el centro directo al arco. Termina tomando una comba ese balón por parte del número 24. Sale afuera y salida será para... Bueno, no se animó a pegar al arco porque sí puso barrera también. Me pareció que estaba muy cerca y no tuvo ese margen para hacerlo y tampoco hizo el pase directo. Bien. Parque Los Príncipes, calle 6000, Defensores. A pasito de la rotonda estamos ubicados aquí en el Parque Los Príncipes, donde se juega este mini champion. Avanza el equipo de 8000, entró en una zona muy... Se complicó solo, porque tenía dos opciones al lado de su compañero. Él quiso llevar el balón, el defensor, se le cubrió todo. Ojo, no está. Respuesta de Loma, está al segundo el remate otra vez. Bueno, se pierde lo que era el segundo. Rolando Cañete tuvo la posibilidad de enganchar y después de rematar, mi querido Ariel. Y la verdad es que un contraataque, está haciendo de ida y vuelta ahora. Estábamos mencionando el ataque de 8000, después rápidamente llegó este contraataque y la buena respuesta a través del arquero, y en el rebote no supo aprovechar el jugador de Loma Blas. Sí, señor, muy buen partido de los dos equipos estamos viendo hasta aquí.
Por eso, justamente por algo, o sea, que lograron la clasificación, Ariel. Sí, Estos dos equipos muestran que tiene cosas interesantes en sus equipos. realmente sí. Y la buena respuesta del arquero que hasta ahora está haciendo figura, el arquero del conjunto de 8000. Va a salir Fariña Ramón para cumplir el servicio manual costado derecho. Para poner en juego para el equipo de Loma, ya autoriza el juez. Árbitros en este compromiso. Está corriendo por cuenta por parte de Juan Flores. Y así también Alcides Alonso, los árbitros en este compromiso, aquí en este torneo. Bien, balón que sale a un costado, quería Fonseca, era el número 77, sí señor, el que quería, pero ya salió el esférico. Habrá lateral, ahora corresponde para 8000. Ya el servicio manual que ya lo cumples. Balón que queda para el jugador de Loma. Portillo, ahí la marca de Ortiz. Sigue Rolo, pierde ahora. A ver si alcanza el jugador del conjunto de 8000. Logró mantener en juego, pero después pierde la posición del balón. Recupera el equipo de Loma. Bueno, ahora sí, ya salió. Ya se pita entonces que esa pelota traspasó la raya. 8000 que apura las secciones. Ortiz, Alejandro mete el centro, muy pasado. Quería Jiménez. El centro no estuvo bueno en esta, Ariel. Y la Veneno floja partida el pase, por sobre todo lo que quiso hacer. Y bueno, por eso el reclamo de 1009 a su compañero, porque le pedía ahí. Y bueno, muy mal el pase. Mientras vemos que ya va directo de vuelta al conjunto de Sport Loma, que ahora consiguió una falta. La falta fue por parte de Marcelo Díaz. Marcelo Denis, digo bien. Marcelo Denis Pereira fue el hombre de la infracción, dice el árbitro. Ahora tiro libre para Loma. Es Juan de la Cruz frente a la pelota, el jugador Portillo. Va a levantar esa pelota. Pelota importante que tiene aquí, pelota detenida. El representativo de Loma. El partido continúa 1-1. Ya nos aproximamos al minuto 10. Atención el remate que desvía el defensor. Va a ser córner. Logró desviar Jiménez. Y bueno, quiso complicar a su arquero, entonces debió nomás, porque iba directo al arco también ese remate y consiguió este tiro. Se va lentamente Juan de la Cruz Portillo, el número 11. Córner, punta derecha. Va Portillo, Juan de la Cruz, levanta el centro media altura. Ortiz termina sacando de vuelta al córner. Bueno, digamos ya los 10 minutos de esta segunda etapa. Queda 5 al tiempo reglamentario en esta segunda etapa. El partido continúa 1-1. Arriba ese esférico, saca la defensa. Aquí queda para el jugador de Loma. Intenta enganchar, lo hizo, pero ya se responde Jiménez en la marca. Sale Alder Fonseca. Fonseca, el pase profundo, muy fuerte. Muy fuerte el pase. No estuvo precisión en ese pase por parte de Fonseca. Sale otra vez con Jiménez. Ahora sí la falta en perjuicio por parte del número 5. El jugador del conjunto de Loma, la infracción por parte de Luis Portillo. Perjuicio de Jiménez. Tiro libre sobre la raya de la mitad del campo de juego, mi querido Ariel. Realmente sido una falta ahí con tarjeta, bien cobrado. Y bueno, ahora tiene tiro libre del conjunto del Sport 8000. Bien, Isfran para cumplir, casaca 99 para Antonio Isfran. Varios hombres de 8000 pisando el área de Loma. Autoriza el árbitro, amagó para jugar Isfran. También reclama la distancia de la barrera que se adelantó un poco también. Se acercó bastante. Va Isfran, levanta el centro, pelota arriba, golpe de cabeza, peligrosamente termina desviando aquí Jiménez. Bueno, se salva aquí el equipo de Loma, Ariel. Y se estorbaron ahí porque el centro fue muy bueno. Y ojo que si conectaba tenía clara posibilidad de gol. Pero bueno, se estorbaron ahí también un hombre de la marca. Y ojo con esta. Va Alder, remata de Alder, va Fonseca. Otra vez el remate de Alder. Sí, señor, erró en ese segundo intento. En la primera también muy buena respuesta por parte del guardameta Caje, mi querido Ariel. Sí, señor, ahí está. Ya va pasando el tiempo y los jugadores saben. Y bueno, parece que no
nadie va a llevar los 3 puntos en este partido para ese Blasón. Sí, hasta aquí se están repartiendo puntos aquí, pero aquí va robando Alejandro, remata al arco, golazo. ¡Gol! De Sport 8000 una y otra vez. Sí, señor, lo hizo Alejandro. Alejandro robó la pelota, termina rematando por abajo en una esquina. Pone el segundo en su cosecha personal, segundo para su equipo. Alejandro Ortiz deja el partido 2-1 para Sport 8000, Ariel. Justo cuando estaba diciendo, parece que no se van a... ojo, otro ataque, remate directo. Estaba diciendo que parece que se van a dividir los puntos, pero al final, con un ataque rápido, lo decíamos, porque estaba buscando el Sport 8000. Un gran remate, sin oportunidad para el arquero. Con esto se pone al frente y ya acariciando los 3 puntos del conjunto del Sport 8000. Se va Alejandro Ortiz, el autor de los dos goles para Sport 8000. Termina sacando, queda para Jiménez. Ahora sí, otra vez Fariña, deja ahí en forma corta para Portillo. Este es Fariña de vuelta. Sale Loma. Ramón Fariña le presionan y le cometen falta en perjuicio del número 2. La falta fue en perjuicio de Fariña. El propio Fariña ya pone en juego para Portillo. Este es Juan de la Cruz Portillo. Va teniendo el número 11. Pierde Juan de la Cruz falta. Perdió el balón, recuperó, pero con falta, dice el árbitro. Sí, señor. Ahí está el reclamo de los jugadores. Dijeron que ni tocó. Bueno, más atrás se apuró un poco el conjunto de Loma, que le queda un minuto al partido. Apura las secciones. El equipo de Loma pierde 2-1. Queda poco el compromiso. Ya prácticamente al 1 segundo queda el esférico a este partido. Saca como puede el jugador Alejandro Ortiz. Gran figura en este equipo de 8000 hoy, mi querido Ariel. Sí, señor. Ahí está. El buen jugador del conjunto del Sport 8000. Y con esto están logrando de a poco ya llevar los 3 puntos del conjunto blanco. Bien. Va teniendo el equipo del conjunto de Loma. Bueno, se le fue la pelota a Portillo. El número 10 quería dominar. Es José Portillo. Se le escurrió el balón. Bueno, lateral para Isfran. Lateral para 8000. Va a jugar Antonio Isfran. Ya por en juego para el jugador Alejandro Ortiz. Recupera Loma. Adelanta la pelota el número 30, Miguel Araujo. Corre su compañero por aquel campo de juego. Se le fue, termina picando fuerte. Y va a quedar muy poco el partido, Ariel. Prácticamente ya tiempo cumplido. Sí, señor. Eso lo va a agregar, como siempre, 1 o 2 minutos al partido del árbitro. Bien, ya tiempo cumplido, dicho sea paso. Queda entonces minuto de recuperación. Va a salir el guardameta de 8000, David Ortiz. Va a sacar. Ya pone en juego ese balón, arriba ese Férico. Baja muy bien Araujo. Forma corta, deja ahí para el jugador José Portillo. Se muestra Juan de la Cruz. Balón para Jiménez. Diego domina. Ahora sí Portillo, Juan de la Cruz Portillo. Ahí está el número 11. Se ladea, se mete el centro ahora. Atención con este avance. Loma quiere el empate. Termina sacando. Otra vez responde Fariña. Pone en zona de peligro. Golpe de taco. Avanza Loma hacia la banda derecha. Y va a terminar el partido. Ahora sí ya termina el compromiso, Ariel. Sí, señor. Y bueno, apretó en la última por Loma, pero no le dio más el tiempo. Y con esto logra los 3 puntos del conjunto del Sport 8000. Bueno, nos preparamos para el siguiente partido. Hacemos una pequeña pausa y ya retornamos.
Bien, ya retornamos aquí desde Parque de los Príncipes. Para Pulses por Más, aquí estamos en vivo. De vuelta al cordial saludo para toda la gente. Se va reanudando también la audiencia, por eso el renovado saludo a la gente que están en sintonía, por supuesto, la transmisión. Se viene el segundo partido. Aquí se viene el partido entre Sport 6000 ante el conjunto del Sport Sebastián La Rosa. Ya estamos de vuelta para este siguiente partido con el compañero Ariel Acuña. Va a arrancar el partido. Ariel está frente a frente de estos dos equipos. El segundo partido de esta jornada. Sí, señor, y promesa de buen partido realmente. Los dos son muy buenos equipos. Con el conjunto entonces del Sport 6000, que tiene la casaca, ahí está, medio, celeste, blanco, con el short negro, también las medias. Y después está el conjunto de Sebastián La Rosa, Sport Sebastián La Rosa, con la naranja, con el short blanco y también con la media blanca. Así que bueno, algunos blancos, ella mía ahí. Pero inicia ya con todo el partido Blasón. Sí, así mismo, mueve la pelota el conjunto de Sebastián La Rosa, el conjunto naranja. Aquí sale jugando el equipo de Sebastián La Roja. Quería salir jugando el número 10. Es el jugador Arnaldo Acosta. Balón que sale afuera. Habrá lateral, corresponde para el equipo de Sebastián La Rosa. Equipo naranja. Haciendo referencia al partido mundial Argentina con Holanda, ¿puede ser, mi querido Ariel? Sí, señor, sí, porque son muy parecidos, por ejemplo, la biceleste y también la casaca del conjunto de Sebastián La Rosa. Sí, la famosa naranja mecánica. Sale jugando el conjunto albiceleste, el equipo de 6000. Balón del número 7 es Álvaro Cardoso. Este es Cardoso, el número 7. Levanta hacia el costado izquierdo. Quería habilitar al número 17, Guido Cano. Se le fue ese balón, termina apuntando el jugador de Sebastián La Rosa. Aquí sale el número 2. Balón hacia arriba por parte del jugador Adrián Franco. Recupera Loma, vuelve a perder. Este es Álvaro. Cardoso gana. Engancha Cardoso. Se acomoda ahí, juega con su compañero. Atención, se ladea, se perfila, remata al arco. Gol de Dio, gol. Del Sport 6000, sí señor. El remate del número 10 que se desvía en el camino, pero mérito del jugador Armando Bogarín, que abre la cuenta, señoras y señores. Ahora Sport 6000 1, Sebastián La Rosa 0. Lo hizo el número 10, Armando Bogarín. Sí señor, prácticamente al minuto del juego. Con la complicidad del desvío en sí, por intentó el remate al arco, después se le complicó al arquero ese desvío, realmente era imposible de atajar, y con esto abre el marcador rápidamente en el partido el conjunto de Sevilla. Sebastián La Rosa que pierde allí el balón, el Sport 6000 que arrancó el partido con el pie derecho, ya encontrando el gol. ¿Me decías al minuto? Sí, al minuto. Minuto. Sí, señor, al minuto del juego vino el gol. Bien, va a salir jugando el equipo de Sebastián La Rosa. Su guardameta es Nicolás Enciso. A ver la formación de los equipos, Ariel. Si sos tan amable, por favor, también ahí pasamos la planilla en sí, la planilla oficial de los dos equipos. Sí, señor. Bueno, vamos con el arquero. Primeramente del conjunto de Sport 6000, Ricardo Mesa, después está el 2, Adrián Franco, el 17, Guido Cano, el 5, Marcelino Candia, el 10, Armando Bogarín, el 7, Álvaro Cardoso, el 9, Germán Barrios, el 16, Mateo Benítez, el 3, Felipe Dabey, dice acá el 15 es Máximo Figueredo, el 27 David Rodríguez y el 18 Rafael Acosta. Ahí está el equipo completo del Sport 6000. Y después el conjunto del Sport Sebastián La Rosa, el 12 Nicolás Enciso, y después está el 33 Álvaro Cristaldo, el 2 Jorge Cortaza, el 4 Alan Fabián García, el 20 Lorenzo López, después está el 6 Neri Milciades Pavón, el 18 Teodoro García, el 17 Iván David Fernández, el 98 Luis Fernando Mora, y después está el 10 Arnaldo Miguel Ayala. Ahí está el conjunto del Sport Sebastián La Rosa.
Bien, gracias Ariel. Este es Álvaro. Por 6.000 y la pelota. Álvaro juega con Bogarín, el autor del único tanto hasta el momento. El único tanto del partido. El número 10 sale jugando ahí con Álvaro. Cardoso. El balón deja ahí para Mateo Benítez. Mateo adelanta, busca ahí el 17 que corre, pero ya está la marca. Quería Cano. Termina ganando el servicio manual. Producto de la presión por parte de Guido Cano. El propio Guido ya pone en juego. Otra vez para Guido, levanta el centro, pone el pecho. Entonces el número 10 es Arnaldo. Bueno. Balón que sale muy fuerte, ya está en poder de Ricardo Mesa, es el arquero del Sport 6000. Otra vez, ábrese la banda derecha. Balón para Marcelino Candia. Sale jugando el Sport 6000. Este Figueredo. Candia de vuelta. Buscaba a Mateo en este caso. Mateo Benítez no pudo. Sí, señor, ahí está Sebastián La Rosa que trata de reaccionar después del gol tempranero que recibió. Pero hasta ahora todavía no tuvo una llegada clara al arco rival. Nos aproximamos a los primeros 5 minutos de este compromiso. El marcador indica que gana Sport 6000 1-0 con el gol de Bogarín. Va Sebastián La Rosa. Balón para el 33, termina rematando Cristaldo. Sale Mateo. Respuesta de 6000. Va Mateo, Figueredo se muestra. Va Mateo, sigue Mateo. Viene la marca por parte del jugador. Número 2 es Jorge Cortázar. Termina cortando el número 2. Sí, señor, Mateo que no se animó a pasarle a Figueredo. No quiso hacer el centro y después vino bien la marca ahí que despejó hacia la lateral de la cancha. Marcelino Candia, bueno, pase muy exigido para su compañero. Bogarín quería pero no pudo tras esa exigencia en el pase por parte de Marcelino Candia. Aquí tiene la pelota Sebastián La Rosa. Va teniendo García, está por ahí cerca, se muestra también el jugador Cortázar. Balón que queda en este caso, en el peso del jugador Cardoso. Álvaro juega. Puso ahí el pectoral. El número 2 para salir jugando aquí. Ya tiene el balón de vuelta. Bogarín. Bogarín es el autor del gol. Bogarín. Mateo Benítez. El balón para Franco. Franco retrocede para Candia. 6000 y la pelota. Otra vez participa Bogarín, ahora Álvaro. Cardoso para Boga. Bogarín juega. El capitán retrocede con ese balón. El capitán de 6000 es Adrián Franco. Juega con su portero Ricardo Mesa. Levanta Mesa. Figueredo que peina. Viene viene el guardameta. Estaba atento Nicolás Enciso. Ya sale jugando Sebastián La Rosa. Balón para el número 10. Arnaldo. Ayala Acosta no pudo. Ya sale Mateo. Benítez para Álvaro. Cardoso destapado. Ahí está Álvaro. Entra en diagonal y ya pierde. Recupera el número 9. Es Luis Mora. Recupera de vuelta. 6000. Atención. Remata al arco. Que cerca pasó el remate del 17. Probó aquí Guido Cano. Pasó a unos centímetros del caño izquierdo del guardameta Nicolás Enciso. Señor, qué buen zurdazo realmente. Remate ahí, tras del piso. Estuvo cerca del césped, mejor dicho. Y bueno, 6000 se ve mejor parado en el campo de juego. Sale con un pelotazo largo el jugador Alan Fabián García, el número 4. Va a quedar para la salida del conjunto de 6000. Su portero es Ricardo Mesa. Por en juego Ricardo. Figueredo que peina, choca después con jugador Cortázar. Muy fuerte el choque, Ariel. Sí, choque entre cabezas, así que bueno, hay que parar el juego, ver, no sé quién llevó la por parte, pero sí hubo choque de cabezas. Recordemos que el partido del grupo B, hace rato del grupo A ganó el conjunto del Sport 8000 por 2-1 al conjunto de Sport Loma. Porque en el grupo B está el cuarto partido va a jugar los Pibes versus Bayern Múnich. Después de esto se prepara el conjunto de Sport Unido versus Sport Los Amigos, Blas. Bien, árbitro en este compromiso o en esta fecha
En esta fecha para estos 4 compromisos fueron designados Juan Flores y Alcides Alonso, los árbitros que está impartiendo justicia en esta noche de fútbol aquí en calle 6000. Sale Bogarín, balón del número 10. Boga retrocede para Marcelino. Candia tiene el esférico. Ahí se muestra Costa, prefiere jugar con Álvaro. Bien para bajar, para Franco. Adrián retrocede. Pase para Boga. Juega con Álvaro. Va Álvaro, atención, está Cano. Bueno, aquí el arquero se luce para poder intervenir. Enciso, saca el córner. Qué bien el arquero, qué bien Cardoso, está siendo muy participativo. El buen jugador del conjunto 6007. Bueno, se viene este tiro esquina. Bien, ya juega con Mateo, pierna zurda. Bloquea la defensa, sí les pega muy bien con la pierna zurda. Balón para Bogarín de vuelta, atención, Figueiredo quiere. Ya está la marca por parte del defensor de Sebastián La Rosa. Se equivoca, atención, pierna zurda de vuelta de Cano. El Bogarín, sí señor, termina rematando el 10. Presiona muy bien Sport 6000. Sí señor, da la sensación de que en cualquier momento viene el segundo, que hasta ahora le está costando mucho el partido del conjunto de Sebastián La Rosa. Hasta creo que pasan los 3 cuartos de cancha, no tuvo ni una clara llegada todavía en el partido Blasanta. Y ya estamos llegando lentamente al minuto 10. Ariel Acuña. Bueno, balón que ya sale a un costado lateral que corresponde para García, para Sebastián La Rosa. Baja con la mano, pero dice que no fue intencional, no es cobrable. Se indica Juan Flores, estaba cerca de la jugada del árbitro. Correctamente creo que no sancionó la mano. Bien, tiene la pelota el 9. Es Mora. Mora deja a su compañero pierna zurda. Qué lindo remate también aquí de Lorenzo López. Sí, señor. Ahora sí. Primer aviso del conjunto de Sebastián La Rosa a los 10 minutos. Y bueno, y pasó cerca, estuvo cerca. Al menos de llegar al empate. Buen pase por parte de Mora para que en esta sí le hicieron bien. De Sebastián La Rosa, que tiene que animarse más al partido. Tiene la pelota Álvaro Cristaldo. Álvaro deja ahí para Mora. Mora de puntín intentó conectar de vuelta con Cristaldo. No prospera, no salió la acción, por eso la salida para Sport 6000 que gana 1-0. En el minuto, cuando comenzaba el partido, ya encontró el tanto de la apertura Armando Bogarín. Sale Candia, balonazo arriba. A quedar para el guardameta Enciso. Nicolás. Ya sale Nico. Balón de Acosta. Mora recupera. Ahí está Mora. Pase para su compañero. Otra vez para Mora. Termina punteando el defensor. Va quedando para Figueiredo. Va Mateo. Segundo en camino. Mateo. Remate ancha en este caso el número 4. Bueno, aquí se pierde el segundo. Bueno, ya todos estaban para gritar el gol. Y bueno, sabemos el buen remate de Mateo, que tenía el arco enfrente, pero pasó rozando el palo. Esta vez no pudo meter el balón en el arco Blasanta. Bien, salida de Cortaza. Deja ahí en forma corta el balón para Álvaro Cristaldo. Queda para Mora. Balón para García. García se perfila. Va Sebastián La Rosa, el remata al arco. Bien la respuesta aquí de Ricardo Mesa, va a ser córner. Bueno, en la primera intervención del arquero también Mesa, y bueno, ganó este tiro de esquina ahora La Rosa, que hace su segundo aviso en el partido. Se va Arnaldo Ayala para levantar. Autoriza el árbitro, viene el centro, segundo poste, baja, atención, está el empate. Remató el 16 a Ariel. Fue bien, pasó muy cerca, ¿no? Sí, muy cerca. Primero el cabezazo y la buena bajada del 18, que bajó bien el balón y dio el giro. Y también la cobertura de uno de los jugadores de Sport 6000 que mandó al córner. Bien, Teodoro García termina rematando, va a ser córner. Córner, punta derecha, corresponde para Sebastián La Rosa. Va a levantar el centro, autoriza el juez. Centro, busca a Mora, atención, bien, el cabezazo de García. Ganó de vuelta esta vez con la cabeza. Teodoro, que quiere ser también protagonista en el partido, Ariel. Se está animando más ahora Sebastián La Rosa. Tardó un poco, pero ahora ya llegando casi a los 13 minutos. Ya tuvo como 2-3 jugadas claras en el partido. Ya sale el guardameta Ricardo Mesa, balón arriba. Buscaba a Figueiredo, termina anticipado por Cortaza. Sale el equipo de Sebastián La Rosa, balón para el jugador. Atención, era García. Pierde. Sale Bogarín, balón para
Mateo Benítez. A retroceder otra vez con Bogarín. Balón para Figueiredo. Anticipado. Cortázar en la marca. Bien también el defensor Cortázar hoy en este compromiso. Ahora recupera Álvaro. Va el 7. Cardoso se frena ahora. A ver con quién se apoya. Con Benítez. Benítez más atrás. Para Bogarín. Ahora Candia. Marcelino sale. Mateo Benítez. Álvaro Cardoso. La marca de García. Sigue Álvaro. Retrocede para Adrián Franco. Franco para Candia. Sale el número 5. Marcelino Candia. Balón para Bogarín. Ahí sale la marca García. Ahí está Benítez. Franco. Tiene 6.000 la pelota. Se va amigando con el balón el conjunto de Sport 6.000, mi querido Ariel. Sí, lo hacen bastante bien. Maneja bastante bien. En el medio campo, Cardoso es uno de los encargados de distribuir el balón. Recupera Mora. Balón para Ayala. Va Ayala, engancha. Ayala Acosta pierde. Recupera Mateo. Vuelve a perder ante la presencia de García. A ver si se anima. García juega. Está el empate. No pudo rematar. Sigue insistiendo. Ahora sí despeja la defensa. Sacó a media. Sigue el peligro. El remate. Ahora sí. Salió mal. Termina rematando el número 20. Lorenzo López. Aquí llegó otra vez Sebastián La Rosa. Sí, señor. Pero bueno, pasó lejos el remate. Pero cada vez que se anima, se acerca también al arco rival. El conjunto naranja. Va a terminar esta primera etapa. Sí, ya llegando ya prácticamente a los 15 minutos. Mesa va a salir. El guardameta Ricardo Mesa. 1-0 estaba ganando 6.000. Va Mateo, pierna zurda, deja para su compañero. Está Figueiredo. Increíble, no pudo ser y termina la primera etapa. Máximo Figueiredo tuvo el segundo. Y estaba solo ahí. Otra vez Mateo. En el pase, a ver si estaba bien solo Figueiredo, pero tuvo la intervención del arquero que achicó. Para mí era córner si no terminaba la primera etapa. Bueno, hacemos una pequeña pausa y ya retornamos. Bien, va a arrancar la etapa complementaria. Gana Sport 6.000 1-0. Ya autoriza el árbitro Flores. En marcha este segundo tiempo. Aquí sale Sport 6.000 con Marcelino Candia. Balón de Candia. Busca a Benítez. Balón que pica. Queda para el guardameta. Sí, señora. Nicolás Enciso. Ya sale para el equipo de Sebastián La Rosa. Salida en falso. Recupera Bogarín. Va teniendo Bogarín. Ahora Guido Cano. No pudo García, sigue Álvaro Cardoso. Balón para el jugador Bogarín, el autor del único tanto hasta el momento.
Retrocede para Marcelino Candia. Candia y la carga, pelotazo arriba, busca a Figueredo. Termina ganando en las alturas Alan Fabián García. Ya sale para Sebastián La Rosa con Ayala. Ayala Acosta. Mora, va Ayala de vuelta. Bueno, no salió todavía el esférico. López. Retrocede el pase ahí para Ayala Acosta. Termina anticipado. Balón que va a quedar en la mano del arquero Enciso. Ya sale jugando aquí con García. Mora. Va teniendo el 9. Profundiza para López. Bueno, no pudo Lorenzo en esta oportunidad. No pudo estar. Lo buscó. Y bueno, tratando. Bueno, el partido sigue 1-0, así que la diferencia es mínima. Y La Rosa sabe que si propone, puede llegar al empate. Va a salir jugando el arquero Ricardo Mesa, el guardián del Sport 6000, gana 1-0 el conjunto albiceleste. Ya 1 minuto y medio, casi 2. Arriba Esférico. Álvaro Cardoso levanta el centro, busca a Benítez. Sobra Esférico, va a quedar para García. Sigue Mateo. Canora. Queda para Guido, pierde. Balón para García, Mora. Ahí está el empate, va Ayala Acosta, sale el arquero. Bueno, termina en el piso el jugador de Sebastián La Rosa, sigue el peligro porque va al cabezazo. No pudo ser Teodoro García, qué buen pase por parte del 9. Sí, señor, Luis Fernando Mora. El cabezazo fue de Teodoro García. Casi el empate, Ariel. Y realmente sí, qué buen pase. Uno veía cómo la pelota tomaba la comba y se bajaba ahí directo para la cabeza del jugador, que no supo direccionar porque estaba solito, se tiró bien, pero bueno, le faltó esa dirección y era el empate al conjunto de Sebastián La Rosa. Y no es la primera vez lo de Luis Fernando Mora. Sí, ya tuvo su oportunidad realmente. Ojo con esta. Va García, recupera para Sebastián La Rosa, está el empate, va García de puntín, no pudo Teodoro, saca la defensa, Benítez se desvía, se anima mucho más ahora, adelanta su línea Sebastián La Rosa. Entró con todo ahora el conjunto naranja. Y sale jugando Cortaza, balón para Ayala Acosta, ahí se muestra García, pelota para él. Bien la marca Bogarín, bueno el pase, muy exigido, no sé si va a alcanzar, no llega la pelota. El jugador Mateo Benítez. Sí, siguen ya llegando a los 3 minutos y 6000 le está gustando ahora el partido porque subieron las líneas también el conjunto de Sebastián La Rosa, que está atacando más. Va a corresponder el lateral defensivo para el conjunto albiceleste, que está ganando 1-0 con el gol de Bogarín. Armando Bogarín abrió la cuenta en el minuto del partido en la primera etapa. Figueredo, máximo baja. Va para el jugador Bogarín, termina rematando el 10. Armando el remate, salió desviado, va a ser salida. Corresponde saque de portería para el equipo de Sebastián La Rosa. Ahí está el intento desde la media distancia, pero lo hizo bastante mal. No le pegó bien esta y será salida para el conjunto de Sebastián La Rosa. Bueno, quería Ayala, el número 10, no pudo dominar el esférico. Quería García también ahí por ahí cerca, pedía Teodoro, pero bueno, ya el esférico ya sale afuera, va a ser lateral para el equipo de 6000. Ya pone en juego, balón para el jugador Bogarín. Armando tiene. Armando retrocede, hace participar a su portero Mesa. Mesa le presionan al guardameta García, el que desvía, queda para Mora, este deja para Ayala. López, a Lorenzo, engancha. Quería García, atención, si alcanza García, sí, mantiene en juego. No alcanzó. Salió, ya pasó la raya, dice. Sí, al final rebotó de vuelta al jugador de 6000 y será saque lateral por el conjunto naranja. Bien, va insistiendo Sebastián La Rosa, que busca el empate. Teodoro García, atención, saca la defensa, queda para Figueredo. A ver, quiere Álvaro, va quedando para Mora, golpe de taco, para Ayala, Acosta que juega hacia atrás, sale Mateo, pero va presionando con López, Lorenzo no pudo, sale Mateo Benítez, Álvaro Cardoso, balón para el jugador casaca número 2, es Acosta, Figueredo, Cortázar recupera, deja para Mora, este sabe con la pelota, García, esta vez el pase no estuvo bueno, va a ser salida.
Saque de meta y va a ingresar casaca 9 Germán. El conjunto del Sport 6000. Se prepara el 9. Germán Barrios a la cancha. Sale Mateo Benítez. Ingresa Barrios. El cambio en el conjunto del Sport 6000. Cortaza ya pone en juego. Balón para García. Va insistiendo el equipo de Sebastián La Rosa. Balón que sale afuera. Habrá el lateral. Corresponde pelota para el equipo de Sport 6000. Sí, señor, o va a ser para Sebastián. Pausará porque parece que no, el balón salió muy lejos, los dos balones, entonces está moviendo 1-0 todavía el conjunto de 6000. Que bueno, hasta ahora entró con todo Sebastián La Rosa en la segunda etapa. Blas se posicionó mejor en la cancha, adelantaron las líneas y tuvo casi al embate en 2-3 ocasiones. Le sofocó con un sofocón ahí. Entonces, bueno, vamos a tener un minuto de pausa porque bueno, los balones ahí se fueron largos. Mientras en instantes ya se recompone. Recordemos que después se prepara el conjunto de Sport Unido que le enfrenta al Sport Los Amigos. Entonces ya vemos también que ya se están preparando de a poco. Esta es la segunda etapa. Ya de a poco también vamos a retornar en el partido Blas Antonio. Sí, señor. Se va a reanudar el compromiso. Está paralizado por la falta del balón, entonces ya está llegando. Va a continuar el compromiso, que lo está ganando parcialmente 1-0 el conjunto albiceleste del equipo del Sport 6000. En el primer partido se impuso el Sport 8000 ante el Sport Loma por 2-1, sumó de a3. Arrancó muy bien en esta jornada el equipo del conjunto de Sport 8000. En el primer partido ahora también se va imponiendo por la mínima diferencia Sport 6000 ante Sebastián La Rosa, pero queda todavía más partidos importantes. Prácticamente estamos llegando a la mitad de esta segunda etapa, promediando justamente segundo tiempo. Y bueno, ya vamos a continuar con el partido. Después se va a incrementar como 2 minutos. Se va a adicionar, mejor dicho, al partido. Bueno, continúa este tiro libre. Álvaro Cristaldo para cumplir. Este es Álvaro, levanta el centro, pelota arriba, está el empate. ¡Gol! ¡Gol! De Sebastián La Rosa. Empata el partido Teodoro García. Señoras y señores, el 18 creo que termina desviando Ariel. Empata Sebastián La Rosa, producto del empuje, de la presión. Sí, lo decíamos. Ya tenía oportunidad en el partido porque adelantaron las líneas y se fue con todo en esta segunda etapa y logró ya el empate. Y vamos a ver cómo reacciona después también el conjunto del Sport 6000. Está el guardameta, Nicolás Enciso, abraza ese balón, se queda con el esférico. La redonda ya está en poder del arquero Nicolás. Enciso ahora pone balón a ras del piso para sacar. Saca largo, de cabeza fue defensivo. La respuesta es Cortaza. Va Cristaldo el que lucha. De la presencia por parte del jugador Guido Cano. Balón muy fuerte. Nicolás Enciso otra vez se queda con ese frico. El balón que ya pone en juego el guardameta. Ya sale jugando Mora para el jugador Lorenzo. Va López. La marca por parte de Bogarín. Falta en perjuicio de Boga. Tiro libre que corresponde para el equipo de 6000. Este es Candia. Levanta el centro, Candia, arriba ese esférico, termina bajando para Cardoso, está el segundo. Remató. Bueno, bloquea la defensa, va a ser lateral. Ahora empieza otra vez a salir con todo el equipo de Sport 6000. Álvaro Cardoso para poner en juego. Figueredo ya se muestra. También el jugador Germán Barrios. Termina sacando la defensa. Queda para García, deja para Ayala. García otra vez, anticipado por parte de Marcelino. Candia. Va a corresponder lateral que corresponde al equipo de Sport 6000. Cambio, ingresa Nelson. Sale Figueredo. Ahí está el cambio también.
que hace en la delantera del conjunto del Sport 6000. Bien, Felipe Davey, en este caso el que ingresa, sale Figueredo, Máximo Figueredo. Otro cambio más. Va refrescando el equipo también, el equipo de 6000. Sí, señor, así mismo. Bueno, ahí está, prosigue y se va. Bueno, choque también, Ariel. Sí, cobró un codazo. Y a tarjeta amarilla para el jugador del conjunto de Sebastián Larrosa. Bueno, está muy sentido. El jugador Candia, el que sufrió la falta, ya se recuperó otra vez. Sale la defensa, balón arriba. Va a quedar para el guardameta Ricardo Mesa. Mesa para poner en juego. Salida desde el arco para 6000. Partido está 1-1. 11 minutos y medio. Arriba Esférico, termina peinando el jugador. Sport 6000. Va a ser salida, sí señor. Saque de portería. Corresponde para el equipo de Sebastián Larrosa. Bien, el guardameta Nicolás Enciso va a sacar. Después quedan todavía dos compromisos. Sí, señor. Después de esto juega el conjunto del Sport Unido versus Sport Dos Amigos. Arriba Esférico, termina bajando Marcelino Candia. La marca de Mora. Balón para Bogarín. Armando pone el físico. El propio Bogarín también agarra la pelota para cobrar. Ya juega Bogarín. Va para el jugador Cano. Ahora el jugador Felipe Davey no pudo mantener en juego. Lateral en su salida corresponde para el equipo de Sebastián Larrosa. Para poner en juego. Ahí se muestra Mora. Balón que busca para García. Termina ganando Cano. Un golpe de cabeza. Queda para Bogarín. Armando. Bogarín. Con un puntín termina sacando al córner. El defensor de Sebastián Larrosa. Habrá servicio de esquina para 6000. El jugador Armando Bogarín se va para levantar. Mora saca, complementa el 17, otra vez la carga de Acosta, sale con un balonazo, busca al 18 el autor del empate, Teodoro García. Muy fuerte el pase, muy fuerte, ya no le alcanzó más balón. Y bueno, por 6000 que después del embate ahora sí tiene mal balón y trata de reaccionar para buscar llevar los 3 puntos. Buscaba a Álvaro Cardoso, bien la marca de Cristaldo. Álvaro otra vez, Cardoso juega, balón para Marcelino. Sale jugando el jugador, era Acosta, ahora Guido Cano. Cano levanta pierna zurda, arriba Esférico. Bueno, muy fuerte el pase, no hubo precisión capaz, era buena la idea, pero salió mal. Saque de meta. Salida será para Nicolás Enciso. Ahí se muestra Cristaldo, está García también ahí cerca. Cortaza también termina sacando largo. Baja Teodoro. Atención, pierna zurda, remata largo. Mesa, sí señor, en segunda instancia. Se queda con ese balón. Después el rebote. Mora. Balón que baja ahí para su compañero Cortaza. Sale Juan. Balón para el jugador García. Otra vez participa el 4, es García. Alan. Continúa Alan. La marca de Cardoso, gana el de 6000. Reclaman falta, aplica ley de la ventaja. Ahora sí, retrotrajo la jugada y después también sanciona con un tarjeta amarilla, Ariel. Sí, señor, qué buena jugada de Cardoso. Qué bueno lo distinto que tiene la media cancha del conjunto de por 6000. Guido Cano, abre para Costa, casaca número 2 para él, baja con ese pectoral. Adrián Franco. Bueno, era Franco, termina sancionando aquí, tiro libre. Sí, el árbitro dijo que llevó con la mano. Ahí está, por eso cobró. Y desde una muy buena posición Blas Antonio, Omar Silva aprovecha en este el conjunto de 6000. Bien, tiro libre. Frontal al arco, Ariel. Y ya llegando ya al tiempo cumplido también, pero recordemos que como 2 minutos para un poco el juego, entonces me imagino que va a agregar, adicionar en el juego Blas Antonio. ¿Podemos calificar a este tiro libre que es un peligroso tiro libre? Realmente sí, y con olor a gol Blas Antonio. Bien, autoriza, Bogarín juega, jugada preparada, está el segundo.
El arquero termina sacando también el defensor. Una jugada preparada, casi sale a la perfección, mi querido Ariel Acuña. Y otra vez cobró otra falta, pero sí, yo pensé que iba a pegar directo al arco, porque tenía un buen zurdazo y prefirieron hacer una jugada preparada, pero igual casi estuvo ahí cerca del gol, pero estuvo pendiente también la defensa del conjunto de Sebastián La Rosa. Y bueno, ahora 6.000 se va con todo y consiguió este tiro de esquina. Corner, Felipe Davey para cumplir. Felipe levanta el centro, el arquero sale otra vez para Felipe Davey. Esta carga, atención, centro, media altura. La defensa que ya responde. A ver, ya se juega minuto de recuperación, Ariel. Sí, ya llegando ya a los 16 minutos. Bien. Puede ser una de las últimas para el Sport 6000. En busca del triunfo. Arriba ese esférico. Hubo falta en ataque, sí, una carga ahí por parte de Germán Barrios. Habrá salida que corresponde para el equipo de Sebastián La Rosa. Para el equipo de la Naranja Mecánica que va a salir desde el fondo. 16 minutos y medio. Ya sale Enciso, el guardameta. Arriba ese esférico. El otro portero termina respondiendo con los puños. Bien Cristaldo para poner ese pie, era jugador López, Lorenzo López. Franco, balón para Bogarín. Ahí se muestra Cano, pelota para Cardoso. Otra vez Bogarín, ahora sí Cano. Guido tiene el esférico, va teniendo el zurdo. Retrocede. Otra vez Guido. Ahora participa Candia, Marcelino. Marcelino termina sacando largo, arriba para Davey, el arquero que sale. A ver si responde el equipo de Sebastián La Rosa. Bien para Cristaldo, engancha. Se va para su compañero. Está el segundo, está el arquero. El arquero termina sacando mesa, sigue el peligro. Va con todo Sebastián, está el segundo, no pudo ser. Sobra la pelota. Que cerca estuvo del segundo. Que cerca estuvo de ganar el partido Sebastián La Rosa. Y no sé si va a tener más oportunidad de mejor que esta el conjunto de Sebastián La Rosa, porque ya está por terminar el partido y estuvo muy cerca de llevar los 3 puntos. Balón que saca con golpe de cabeza el defensor de Sebastián La Rosa. Va a terminar el partido. Ya casi 18 de este segundo tiempo. Se juega minuto de recuperación. Ahora Bogarín va armando. Bogarín juega con Marcelino Candia. Candia pone hacia adelante para Álvaro. Termina sacando la defensa. El rebote queda para García. García para Cristaldo. Está Cristaldo está. ¡Gol! ¡Gol! De Sebastián La Rosa. Qué bien la armaron, qué bien la hicieron. Termina definiendo Álvaro Cristaldo Mora. Pone el segundo. Sebastián La Rosa 2. Sport 6001, Ariel Acuña. Y qué golazo. Y qué forma de hacerlo. Porque ya está por terminar el partido. Y realmente desde una muy buena jugada con la participación del 18 que en minuto anterior desperdició una clara oportunidad y con este un pase perfecto. Qué bien lo bajó, ¿eh? Qué bien lo bajó y después, antes de la salida del arquero, definió bastante bien. Y con esto lleva los 3 puntos el conjunto naranja, ganando por 2-1. Bueno, hacemos una pequeña pausa y ya retornamos.
Muy bien, retornamos ya para el tercer partido de la fecha, el conjunto del Sport Unido que le enfrenta el conjunto del Sport Los Amigos. El tercer partido, sí señor, el partido del grupo B. Recordemos que de este grupo ya no el conjunto Sport 8000, que ya está con 3 puntos, entonces y con 0 puntos quedó el conjunto Sport Loma. Y vamos a ver quién le alcanza al día de hoy a este conjunto, entre el conjunto del Sport Unido y Sport Los Amigos. Sport Unido está ahí con la casaca azul, casi parecida a la casaca oficial de Trinidense del equipo de primera. Y después el conjunto de Sport Los Amigos, que es muy parecido a la casaca de Libertad. Así que bueno, es ahí para que puedan diferenciar las casacas. Bueno, ya se va a dar inicio al partido, Blas Antón. Sí, así mismo, Ariel, ya de vuelta. En este caso, para este siguiente compromiso, ahí están posando justamente también para la gráfica, los capitanes justamente con el juez. Va a mover la pelota, vamos a ver, ahora sí, recién el sorteo correspondiente. Bueno, va a mover primeramente el equipo de Sport Los Amigos. Frente a la pelota ya se encuentra el número 15, es Diego Feltes. Va a arrancar este partido, sí señor, ahora sí Flores autoriza, Feltes mueve la pelota, en marcha el partido. Sport Los Amigos versus Sport Unido. Este torneo Mini Champions en el Parque de los Príncipes, calle 6000, Defensores Ariel Acuña. Sí señor, vamos a ver qué tal este compromiso, vamos a ver quién se atreve a proponer. Primeramente va a abrir el marcador, ambos equipos son muy buenos y da la sensación que va a ser un partido bastante parejo. Balón de Medina. Medina tiene para el conjunto del representativo de Sport Unido. Medina retrocede ahora sí. Busca a Luis Báez. Termina sacando, anticipando muy bien. Gabriel Pereira. Otra vez Medina. Balón para Luis Báez. Báez para Sport Unido. Busca a Ricardo Báez. Primero el anticipo fue defensivo. Otra vez Luis. Quiere, pero saca un costado. La formación de los equipos, Ariel, por favor. Ahí ya la planilla de ambos equipos. Vamos primeramente a por los amigos. El 7 es Hellman. Después está el 1 Fabio Velázquez. El 16 Nelson Báez. El 8 Luis Torres. El 10 Miguel Rojas. El 17 Mauricio Areco. El 15 Diego Feltes. El 5 Antonio Orquiola. El 4 Gabriel Pereira. Ahí está el equipo del conjunto de los amigos. Y después rápidamente vamos al Sport Unido. El 26 Derlis Osmar Ramírez, después está el 6 Gerardo Roa, y después está el 7 Cristian Ramírez, el 31 Francisco Medina, el 4 Luis Fernando Báez, después está el 17 Osvaldo Godoy, el 20 Eliezer Morales, después está el 11 Augusto Ramos Marios, el 9 Ricardo Báez, después está el 99 Ricardo Lescano, el 10 Antonio López, el 19 Juan Marco Riquelme. Está el equipo completo que presenta hoy Sport Unido. Sale Morales. Balón para Ricardo Báez. Va el remate Ricardo. Termina errando la pelota prácticamente. Termina también rematando. O sea que pegó la parte del pasto ahí, el césped, mi querido Ariel. Le pegó bien. El delantero del conjunto de Sport Unido. Bueno, por eso no pudo calzar ese balón. Si no, puede ser un remate prometedor. Sale Feltes. Feltes para los amigos. Sigue Feltes. Domina la pelota. La marca aquí por parte de Medina. Sigue Feltes. Ahora sí. Ábrese la banda izquierda. Apertura para el 17, el jugador Areco. Mauricio tiene el esférico. Ahora participa también el número 7. Balón por parte del jugador Hellman. Va el primero en camino. Ahora sí, ya está Ramírez para el despeje. La buena respuesta del arquero en esta, porque estuvo potente el remate. Sí, señor, el guardameta es Derlis Osmar Ramírez. Sale el jugador Orquiola. Va Orquiola Antonio, el número 5, juega ahí con su compañero. Va buscando el primero, la apertura en el marcador. El balón hacia la banda izquierda. Va a los amigos. Ahora queda para Areco. Va Areco. Falta de Medina, dice el juez. La falta fue en perjuicio de Areco. Tiro libre para los amigos. Justo cuando iba a rematar, entonces cobró la falta y se viene un tiro libre desde una muy buena posición para el conjunto de Sport Los Amigos. Casaca número 10, Rojas. Ahora se va alejando el 10. Está Orquiola.
Está también Feltes, si no me equivoco. Veremos quién el que remata en esta oportunidad. Señoras y señores, tiro libre para los amigos. Ahí se están hablando. Ahí se va Rojas también. Ahora el 17 también se aproxima Areco. Tiro libre para el equipo de los amigos. A ver, 3 hombres hasta aquí como retaguardia. Autoriza el árbitro. Ahí está Orquiola. Jugadas preparadas, jugada de laboratorio. Ariel, el remate. Bueno, salió no tan lejos, muy potente. Sí. El remate a ras del césped también. Estuvo buena la intención del conjunto de Por los Amigos, que bueno, tuvo la primera clara en el partido. Ya sale el guardameta, balón arriba, gana con golpe de cabeza, queda para el jugador Morales. Va Eliezer, engancha Eliezer, atención. Firme la marca, saca Hellmans. A un costado habrá lateral que corresponde para el equipo del representativo de Sport Los Amigos. Casaca 16 se va lentamente Nelson Báez. Ya juega Nelson. Balón ahí está en poder de Areco. Presiona y roba. Atención, está el primero. Increíble, erró el arco. Era el primero de Augusto Barrio, que termina anticipando, robando la pelota, termina definiendo mal, mi querido Ariel. Hizo todo bien hasta el remate y casi entró realmente que cerca Barrio en esta. Primero en el anticipo, después cuando dominó el balón, ante la salida del arquero. Pero bueno, levantó un poco el balón y no entró. Por poco estuvo a abrir el marcador, el conjunto de Sport Unido. Este es Rojas, Miguel juega. Bueno, reclama falta, no dice el árbitro, tampoco pierde la posición del balón. Va Feltes, Feltes está para Orquiola, sigue Orquiola dentro del área. Reclama penal la gente de Sport Los Amigos. Bueno, el árbitro dice no pasó nada, sale Morales. Eliezer y la pelota. Intenta Eliezer la marca de Feltes. Pone en este caso la presencia ahí, Feltes. Y ya sale jugando, balón para el 15. Está, atención, está el arquero también muy atento. Sí, señor. Bien, por el arquero Ramírez. De vuelta llegó Los Amigos, que va amenazando el primero. Sí, señor, que cerca estuvo. Y la buena salida del arquero, realmente... bueno, que quedó ahí libre el jugador y después la falta rápidamente contra el jugador de Sport Unido y sale ahora el conjunto azul. Bien, tiro libre que corresponde para Sport Unido. Augusto Barrio, este le pega bien, ya lo demostró. Sí, en ya este tiene campeonato. 2 goles prácticamente de la media cancha. Augusto Barrio levanta al centro, busca a Báez. Gana el de Sport Los Amigos, queda para Feltes. Ahora participa también Mauricio Areco. Sale Los Amigos. Ahora balón para Hellman. Va teniendo Rojas. Golpe de taco, termina entregando a Báez. Ahora el balón para Ricardo. Se ladea, se perfila Ricardo. Deja para Morales, sigue el peligro. Atención, Morales, le pegó. Pierna zurda de Eliezer, ancha, salió el remate. Ahora sí, la hicieron bien. Termina con este remate de Morales. Segundo aviso del conjunto de Sport Unido, que sí, ahora sí va tocando mejor, se va posicionando mejor en la cancha. Bien, va a salir jugando. Va a salir el equipo de Sport Los Amigos. Ya sale en forma corta. Este es Pereira, sale jugando. Balón hacia adelante para Orquiola, baja para Feltes. Feltes para Los Amigos. Sigue Feltes, se muestra Pereira. Ahora para Rojas. Ahí está Rojas. Miguel juega. Los Amigos y la posición del balón son antagónicos. Recupera el jugador de Los Amigos de vuelta. Vuelve a perder con Luis Báez. Adelanta para Ricardo Báez. Balón para Medina. Va Francisco. Destapado Medina. Entra en diagonal. Se frena. Deja para Ricardo a ver si le pega. Ricardo engancha la pierna zurda. El arquero termina gol. Gol del Sport Unido. Ricardo Báez define con la pierna zurda. Complicidad también por parte del arquero. El arquero Fabio Velázquez. Señoras y señores, abre la cuenta, abre la apertura. En el tanteador Sport Unido lo hizo Ricardo Báez. 1-0. Sí, señores, en la esquinita, porque hizo el giro
el delantero y de zurda, ¿eh? La esquinita entró nomás de una forma inesperada realmente y con esto abre ya el marcador del conjunto de Sport Unido. Bien, 1-0, gana Sport Unido. Balón ahora en poder del 16. Nelson Báez. Balón para Rojas. Va Roja Miguel. Enganchas. Mete el centro para Orquiola. Cabezazo. Faltó dirección en esta. Buena respuesta a los amigos. Y cada vez que propone también el conjunto de por los amigos llega y mirá, con esta jugada estaba solo Orquiola realmente y no direccionó bien el cabezazo la central. Va a salir Luis. Ese es Cristian en este caso, ¿sí? Cristian Ramírez, saca largo Cristian. Balonazo. Quería Báez. Anticipo fue por parte del jugador, del defensor de los amigos. Sale Luis Báez para el equipo de Sport Unido. Mano, dice el juez. Sí. Mano del 10 y bueno, le responderá el balón, la salida para el conjunto de Sport Unido. Bien, tiro libre que corresponde para el equipo de los amigos. Para cumplir, Osvaldo Godoy. Godoy está dando algunas orientaciones. Ahora sí el balonazo arriba esférico de Godoy. Ya está el arquero Fabio Velázquez. Sí, ya muy directo al arco. Capaz esperaba Ibáez, pero ya fue directo a la mano del arquero. Bueno, creo que cambió de arquero también tras ese gol, Ariel, si no me equivoco. Ahora se ve un poco diferente, sí, hay que coronar bien, pero da la sensación que sí, cambió también el arquero del conjunto, rápidamente el conjunto de por los amigos. Bueno, ¿le causaron en ese gol entonces Ariel, me pregunto? Y puede ser, o no sé si sufrió alguna lesión, qué sé yo ahora, pero ya es diferente del arquero del conjunto de por los amigos. Bien, va a salir jugando el cuadro del representativo del Sport Los Amigos. Ya sale con el jugador Báez. Este es Gabriel Pereira, ahora participa. Ahora queda para el 7, levanta el pelotazo largo. Busca al 17 que estaba ahí, es Mauricio Areco. También Orquiola quería, pero ya sale. Los Amigos. Va teniendo Medina. Medina para Morales. Eliezer pisa el esférico. Termina jugando otra vez con Medina. Francisco. Destapado va Francisco Medina y el balón. Rebota en el jugador de los amigos, termina sacando como puede. Gabriel Pereira a un costado, va a ser balón, va a ser pelota, va a ser lateral para el equipo del Sport Unido. Hacia la banda derecha. Ya tenemos 11 minutos de juego, Ariel. Sí, señor, y está ganando 1-0 el conjunto de Sport Unido. En su primera mitad. 11 minutos. Avanza Sport Unido. Eliezer, va Morales. Morales para Báez. Ricardo juega. Balón para allá. Morales. Termina perdiendo. El que recupera es el jugador Rojas. Balón para Feltes. Participa Feltes. Ahora saca Luis Báez. Queda para Gusto Barrios. Engancha Gusto. Vamos a ver si alcanza. Muy fuerte el pase. Por este caso, el balón que anticipó. El autopase que hizo. Pero bueno, se le fue muy largo y será lateral para el conjunto de Sport Unido. Salida que ya lo realiza por los amigos. Sale jugando. El partido continúa 1-0 con el gol de Ricardo Báez. Gana Sport Unido 1-0. Orquiola. Tiene Orquiola. Engancha. Entra en diagonal. Sufre la falta. La falta de Godoy. Perjuicio Orquiola. Habrá tiro libre para el conjunto albinegro, Ariel. Sí, vamos a ver qué sale esta. No sé si va directo al arco. Habrá una jugada preparada. Pero en la última que hicieron, estuvo cerca el gol. Y bueno, ahora tiene una gran posibilidad a su frente del conjunto de Sport Los Amigos. Tiro libre que corresponde para los amigos. Felte deja para Orquiola, jugada preparada, atención, saca la defensa, bien Godoy la marca, aquí queda para Báez, domina Ricardo, pone el físico, aguanta, Ricardo Báez y la posición del balón, continúa con ese esférico, aguanta, sigue, continúa, Ricardo, ahora participa Barrios, buscaba otra vez a Ricardo, pica fuerte, va a ser salida para Sport Los Amigos.
Sí, señor. Cubrió bastante bien con su cuerpo. Báez y ojo con esta. Va Medina. ¡Gol! Francisco. ¡Gol! Para Sport Los Amigos. Lo hizo Francisco Medina. ¡Qué derechazo, mi querido Ariel! Bombazo por parte de Medina. 2-0 para Sport Unido ante el cuadro de Sport Los Amigos. Sí, señor, acabas de decirlo. Qué bombazo. Ni dio tiempo para que pueda reaccionar el arquero. Lo fusiló realmente. Rompió la red. Y con esto ya está ganando 2-0 el conjunto de Sport Unido. Orquiola termina ganando aquí en este golpe de cabeza. El arquero atento, Derlis Ramírez. Ramírez ya saca, balonazo arriba. A ver, Luis Báez ante Orquiola. La falta de Orquiola, dice el árbitro. La falta en perjuicio de Luis Báez. Tiro libre que corresponde para Sport Unido, que gana 2-0. Sí, señor. Así mismo, corre la falta en ataque y será salida para el conjunto de Sport Los Amigos. Osvaldo Godoy. Sí, Godoy que ya a cargar, bueno, directo hacia el arco. Ya está el guardameta que ya sale jugando. Balón en forma corta. Sport Los Amigos que va hacia adelante, busca el descuento. Bien para ganar Ramírez con golpe de cabeza. Queda para Morales. Eliezer saca con una volea. El balón que queda ahí para Gabriel Pereira. Ante Medina. ¿Hubo falta o hubo mano allí, Ariel? Y uno de los dos, ¿por qué pasó eso realmente? Para mí cometió la falta también. Y bueno, será salida por el conjunto por los amigos que sintió el golpe, el duro golpe de estar perdiendo ya 2-0 en esta primera etapa. Tiempo cumplido ya, Ariel, de esta primera mitad. Llegamos a los 15 minutos. Tiene la pelota. Hellman pierde ante Augusto Barrio. Augusto. Se frena Augusto. Ahora deja para Báez. Está el tercero. Remató, pero bloquea la defensa. Sigue Barrio con este remate también. Y termina la primera mitad. Ariel Acuña. Sí, señor. Terminó con 2-0. La ventaja del conjunto de Sport Unido en esta primera etapa. Hacemos una pequeña pausa y ya retornamos. Bien, retornamos para este segundo tiempo. Va a arrancar la etapa complementaria. Vamos a ver el equipo de Sport Unido que gana 2-0. Forma parcial al término de la primera etapa. Ahora arranca la segunda mitad. Pone en juego Augusto Barrio, juega con su portero. En marcha la etapa complementaria. Segundo tiempo que arranca, señores. Sale Báez. Juan Nelson Báez, para los amigos ahora Rojas. Miguel Rojas quería terminar anticipando y sacando a un costado el jugador Luis Báez. Va a corresponder lateral para el equipo de los amigos, que está 0-2 abajo. Tiene que cambiar el esquema Ariel, tiene que ir con todo en busca del descuento. No le queda otro al equipo albinegro, que ya se va posicionando en zona de ataque. Balón para el jugador Areco. Areco va a poner en juego. Ahí se muestra también Orquiola. Balón arriba. Golpe de cabeza fue de Godoy. Queda para Feltes. Va Feltes. Sigue Felte ahora. Orquiola gira bien.
Ábrese la banda derecha, avanza los amigos, otra vez Feltes, arriba el centro, bueno, queda ya a morir en las manos de Derlis Osmar Ramírez, el guardameta del representativo de Sport Unido. Sí, así trata de reaccionar en esta segunda etapa del conjunto de Sport Los Amigos, que no jugó mal en la primera etapa, hasta tuvo ocasiones, pero el golpe lo dio el Sport Unido con 2 goles y por eso está perdiendo 2-0 el conjunto el conjunto blanco, porque realmente no hizo un mal primer tiempo. Va Diego Felte de puntín, sacó el remate, sorpresivo prácticamente, y bueno, casi termina sorprendiendo al guardameta. Y oportunidades como esa tuvo en la primera etapa, por eso digo que tiene que animarse más por Los Amigos, porque oportunidades como esa va a tener en este partido. Derlis Osmar Ramírez va a salir, el guardameta, el guardián del Sport Unido, deja ahí a Ramírez, al otro Ramírez, en este caso Cristian, el que saca, queda para Báez, se acomoda, va Ricardo, intenta la conexión, sí, lo consigue con Morales, bien para hacer ese enganche Morales, otra vez, va insistiendo, ahora sí, ya le roba la pelota, entró en una zona muy complicada, termina perdiendo el esférico, sale Sport Unido, balón que desvía, queda para Medina, va Medina, cubre ese esférico, juega con su compañero Augusto Barrio, va Morales. Bueno, faltó muy poco esa conexión, si no estaba el tercero. Y sí, o era para pararlo y pegarlo, porque Barrio sabe hacer muy bien eso, pero esta vez optó por pasar a Morales, que no estuvo un poco prendido en esta jugada y le pasó un poco el balón. Sí, totalmente solo, estaba destapado, sin marca alguna. Morales, faltó muy poco para conectar a Ariel. Poquito, mientras que ya va a realizar los cambios el conjunto de Sport Unido. Sale Ricardo Báez, también Francisco Medina, los goleadores. Los goleadores, sí. Ingresa ya López con la casaca 10 y con el 19, ¿quién? A ver, el 19. En el conjunto del Sport Unido se trata de Juan Marcos Riquelme. Riquelme, entonces, 2 cambios en la delantera realiza el conjunto de Sport Unido. Refresca el ataque Sport Unido, Feltes, Diego juega, balón para, atención, el centro, saca la defensa como puede, aquí queda para la presión de vuelta de Rojas, sale Riquelme, el hombre refresco, Juan Marco Riquelme va. Riquelme retrocede, balón para López, Antonio le pegó, travesaño, rebota, a ver, saca la defensa, se salvó en esta el equipo de Sport Los Amigos, qué buen remate de Antonio López. Sí, justo la conexión de los hombres frescos que ingresaron, casi fue gol Blasendo. Sí, señor. Como dice nuestro compañero Gilberto, es sonido metálico. Sí, señor. Ahí está, seguro que está viendo la transmisión, Gilberto, que siempre está aprendido también. Ahí en la página oficial de Puzzle por Más. Avanza el conjunto de Sport Los Amigos, termina sacando con la pierna zurda. Va a ser córner. Va a corresponder servicio de esquina. Punta derecha para Sport Los Amigos. Se va lentamente para esta reposición. Feltes, Diego para poner en juego, ya está Godoy también, golpe de cabeza defensivo, queda para López, a ver si nace contragolpe, firme y oportuno la marca de Areco, termina punteando a Riquelme, López ahora, Antonio, se muestra Báez, Luis el que se mostraba, a Riquelme. Sigue Riquelme, López otra vez, López que le pega, Morales atropella, pero primero el defensor, otra vez queda para Antonio López, entra participativo también Antonio, ¿eh? Sí, entró con todo ahí en el brazo de Ricardo Báez, otro sub-40 también que tiene el conjunto de Sport Unido. Sale Ramírez, balón para Antonio López, lucha Antonio, termina en el piso, sin falta dice el árbitro. Pierde ese balón. Ahora queda para Miguel Rojas. Ahí juega con Feltes. Diego intenta la marca por parte del lateral que saca un costado. Por parte de Ramírez. Cristian estaba firme en la marca. Va a corresponder pelota. Va a corresponder lateral. Para Los Amigos. Ya lo cumple. Servicio manual. Peina muy bien Orquiola, pero el rebote termina sacando la defensa. Queda otra vez para el 17, es Mauricio Areco. Ahora Feltes, Diego tiene el esférico. Va Diego Feltes.
A ver, ya se muestra a su compañero, sigue Feltes. Ahora sí, suelta el esférico, termina sacando con golpe de cabeza a un costado. El defensor de Sport Unido. El partido continúa 2-0, 6 minutos. Tapa de cierre. Otra vez Feltes para poner el juego. Arriba ese esférico. Va a quedar para Morales. Va Morales. Queda el rebote para López. Antonio fue anticipado. Recupera el jugador de los amigos. Sale jugando. Era el jugador Nelson Báez. López. Nelson Báez de vuelta, recupera. A ver, Nelson juega. Balón para hacia la banda derecha. Rojas. El 7 ahora participa es Mauricio. Ahora Hellman se equivoca. Va a corresponder lateral para Sport Unidos. Se viene otro cambio más. Eliezer va a dejar el campo de juego. Va a ingresar Ricardo Lescano. Sí, señor, está otro cambio de la misma posición. Y bueno, ya van realizando casi todos los cambios del conjunto del Sport Unido. Ya ingresó Ricardo Lescano. Morales dejó el gramado de juego. Va presionando López. Pone el pecho. La situación pone el físico también. Gabriel Pereira. La salida para Nelson Báez. Sale Nelson. Balón para el número 4, Gabriel Pereira. Sale jugando el equipo de los amigos. Bien, quería Feltes. No pudo, pero termina ganando el servicio de esquina aparentemente. Sí, señor, ahí está. Estamos viendo y cómo también busca reaccionar un poco el conjunto de Sport Amigos, que tuvo su oportunidad esta segunda etapa, pero le costó mucho más realmente llegar al arco rival y por eso mismo está perdiendo 2-0. Sale Barrios. Augusto Barrios pica y gana. Deja para Antonio López. Ahí está el tercero. Va para el tercero. Ahí está Godoy que engancha. Este es López. Remató. Erró el arco. Increíble Ariel Acuña. Bueno, merodearon todo ante la salida del arquero y nunca tuvieron la posibilidad, o sea, de tener claro cómo hacerlo, porque siempre tenía un hombre ahí encima y bueno, no pudo definir bien López, pero estuvo cerca, tenía todo para hacerlo realmente con Sport Unido. Bien. Casi el tercero, señores. Sí, nunca le quedó cómodo, eso quise decir, porque el arquero salió y después alguna otra vez Márquez, pero hasta ahí nunca le quedó como para que pueda hacer el gol realmente el conjunto de Sport Unido. Nelson Báez. Ahora ese balón hacia la banda derecha. Sale con Diego Feltes. Salen los amigos. Balón para Rojas. Rojo a la pelota aquí. El Sport Unido. López para Ricardo Lescano. Bien para poner el pectoral ahí, el defensor. Y después termina sufriendo la falta el jugador del conjunto de Sport Unido. Sí, señor, está bien cobrado porque ya le pasó y puede seguir el pie. Y bueno, ahí será tiro libre por el conjunto de Sport Unido. Va a ingresar Roa, casaca 6, se retira Luis Báez. Ya está la cancha el número 6, Ariel, en el Sport Unido. Es Gerardo Roa. Otro cambio más. El último cambio que veo que realiza el conjunto de Sport Unido. Ya prácticamente llegan todos los 10 minutos, Blas Antonio. Sale Orquiola, balonazo arriba, busca a Rojas, Miguel. Roa termina justamente anticipando, sacando con golpe de cabeza para no complicar. Ya está. Areco. Levanta el centro. Golpe de cabeza fue de Augusto Barrios. Va a corresponder pelota de vuelta para el equipo de los amigos. Nelson Báez para cumplir. Va a jugar Nelson. A ver quién se muestra. Balón para Orquiola. Antonio engancha. Orquiola quiere. Está la marca firme por parte del jugador Ricardo Lescano. Bueno, desde ahí le pegó a Augusto Barrios, Sí, intentó ahí. Mira que sí entraba ese balón, porque ya tiene goles desde media distancia. Barrios. Ahí está. Algunos reclamos
de parte de los jugadores y bueno, sale ahora el conjunto de por los amigos. Los amigos y la posición del balón. Pierde 2-0. Ya estamos llegando lentamente al minuto 11 de esta segunda etapa. Bien para robar Ramírez, se deja para López. López para el equipo de Sport Unido. Quería Riquelme. Mano de Riquelme, dice el árbitro. Sí, señor. Mano en ataque, entonces le corresponde el balón al conjunto de por los amigos. Ya pone en juego. Casaca 17 es Mauricio Areco. Balón otra vez para Areco. Se apoya con Nelson Báez. Tiene la pelota Báez. Ahora participa Rojas. Va al 10. Miguel Rojas levanta el pelotazo. Queda para Nelson Báez. Va Nelson, la marca de Gerardo Roa. Deja para Riquelme. Corre Riquelme. Atención, busca a Lescano. No hubo precisión en ese pase, creo que estuvo bueno. La intención es lo que manda aquí Ariela. Y realmente sí. Y bueno, estuvo cerca otra vez. Ahora el conjunto de Sport Unido que da la sensación que en cualquier momento va a tener el tercero, porque ya también se va con todo el conjunto de Sport Unido dejando espacios. Arriba Esférico, termina bajando con golpe de cabeza para Riquelme. López, el que bajó, recupera otra vez. Sport Unido que busca el tercero. Lescano, le sobra la pelota. No pierde la posición, sigue Lescano. A Ricardo que insiste. Va continuando con esa presión Ricardo Lescano. Saca Nelson Báez. Queda para Antonio Orquiola. Participa ahora Feltes. Se frena Diego. Participa también ahora Rojas. Va por el descuento. Remata. Prácticamente pegó en el rostro, aparte de la cara del jugador Godoy. Sí, se me puso ahí la cara literalmente. Y bueno, sale, será saque lateral o corner para el conjunto de por los amigos, que se juega las últimas cartas porque ya prácticamente estamos llegando a los 13 minutos. Sí, señor, tiene que llegar ya el descuento para soñar con un posible empate por los amigos. Esta es una muy buena posibilidad. Centro por arriba sobre la pelota. Va a quedar otra vez para el jugador Rojas. Miguel que engancha, va Rojas a ver si se anima. Rojas remató. Remate que desvía el defensor, va a ser córner. Aquí le dejaron patear a Rojas. Sí, señor. Y bueno, hubo desvío porque iba directo al arco y será otro tiro de esquina para el conjunto de por los amigos. Diego Feltes va a cumplir. 2-0 está el marcador. Gana Sport Unido al Sport Los Amigos. Ahora intenta apurar las acciones. El árbitro que todavía no autoriza. Ahora sí se autoriza el servicio. Diego Feltes retrocede. Va a mandar el centro. Arriba Esférico. Quería Orquiola. Osvaldo termina sacando. Godoy termina ganando. Con golpe de cabeza. Para poner en juego Mauricio Areco. Ya juega Areco. Tiene la pelota. El jugador Rojas. Participa ahora el jugador Gabriel Pereira. Va Pereira. Bueno, balón que ya termina sancionando. El árbitro de uno falta en esa jugada. Por falta, ya terminando la hora también los muchachos y ya llegando a los 14 minutos. Va Pereira a la carga arriba. Esférico busca directamente a Orquiola. Bueno, va a quedar para el guardameta que termina regalando este servicio de esquina y va a respirar también Sport Unido. Sí, señor, y con esto ya acariciando los 3 puntos, entonces conjunto de Sport Unido, que con esto será puntero con el conjunto de Sport 8000, que ganó también en su grupo, o sea, el partido el primero, y ambos van a estar con 3 puntos. Viene el centro, muy pasado, sobró la pelota. Después se viene el último partido, Ariel. Sí, señor. Bayer va a jugar, Bayern Múnich. Sí, señor. Se prepara versus... revisamos bien, para asegurar. Creo que es el conjunto... revisamos bien acá. Sí, señor, Bayern Múnich versus los pibes, sí, señor. Los pibes, entonces, del grupo B.
van a jugar el último partido del día de hoy. Ya tiempo cumplido, gracias Ariel. El último compromiso se viene a continuación. Van a animar ese compromiso entre Bayern Múnich, los pibes. Nelson Baez remató. El arquero termina sacando al córner. Buena respuesta de Derlis Ramírez. Sí, señor, buena respuesta del arquero. Y prácticamente esta será la última jugada del partido. Otra vez Feltes. Centro, bueno, prácticamente centro calcado, buscando a Orquiola directamente. Orquiola que no pudo ganar. Y termina el partido, Ariel. Final de este compromiso. Sí, señor, lo decíamos, la última jugada del partido. Con esto logró ganar el conjunto de Sport Unido por 2-0. Así que bueno, hacemos una pequeña pausa y ya esperamos para el último partido de la fecha, el día de hoy. Se viene el conjunto de Bayern Múnich versus los pibes en este torneo Mini Champions.
Muy bien, ya retornamos para el cuarto partido de la fecha. El último, se prepara ya el conjunto de Bayern Múnich versus los pibes. Los pibes ahí está con la franja roja, estilo, bueno, la remera muy parecida a River Plate. Y ahí para que puedan distinguirlo. Y el conjunto de Bayern sí, hay una remera oficial de Bayern, no la oficial, pero negro, lleva el conjunto negro con rosa ahí. Ahí está la línea indumentaria del conjunto de Bayern. Bueno, vamos a ver qué tal este partido. Hace rato vimos un 2-0 que ganó el conjunto de Sport Unido versus por los amigos. Y vamos a ver en esta, porque todos los dos partidos hubo goles, Blas Antoni. Sí, así es, Ariel. Retornamos para este siguiente partido con las imágenes desde calle 6000 en este hermoso, paradisíaco lugar realmente complejo, recreativo, Parque Los Príncipes. Va a mover la pelota Bayern, el conjunto que más o menos está con la camiseta negra con algunos vivos color fucsia. Sí, señor, así mismo. Y la banda roja es el conjunto del cuadro del representativo. Atención. Los pibes. El representativo de los pibes. Bueno, va a ser salida. Habrá pelota para el equipo de los pibes. Ya sale jugando. Este es Ojeda, Juara que descarga. Balón para el 16, es el futbolista Néstor Ortiz. Juega con el futbolista Rodrigo Ortiz. Presiona Rodrigo. Balón hacia la banda derecha. Se muestra Paredes, Ortiz presiona, roba la pelota. Atención aquí. Va Bayern. Remató el 10. Bueno, el remate salió desviado, fue César David González el que llega en esta oportunidad, Ariel. El primer aviso del conjunto de Bayern con el zurdazo, ahí está, al inicio nomás, casi ni todavía un minuto de este compromiso. Miguel Paredes sale, el guardameta del conjunto de los pibes. A ver cómo juegan los dos equipos, Ariel Acuña. Sí, señor, vamos primeramente al equipo de los pibes, sí. El 1 es Miguel Paredes, después está el 30 Sebastián Agosta, el 18 Rodrigo Ortiz, el 24 Andrés Adorno, 28 Raúl Paredes, el 15 Juan Ojeda, el 17 Carlos Aranda, el 23 Mario Velázquez, el 16 Néstor Ortiz. Está el equipo completo del conjunto de los pibes. Después rápidamente conjunto de Bayern Múnich. Después está el 12 Rodrigo Mascareño, el 13 Virgilio Olivera, el 17 Denis Cuba Cardoso, el 66 José de Jesús Sánchez, después está el 18 Celso Vera, el 15 Javier Colmán, el 16 Herminio Mena, el 8 Armando Cartamán, el 94 Martí Torales, el 5 es Marcelino Bogado, después está el 10 César David González, el 14 Fernando juega en el Flecha, dice acá, ahí está. O Fernando Col, sí, juega en Flecha, es el equipo del conjunto, ahí está de Bayern. Peina el jugador César González. Ya está en las manos del guardameta que ya sale jugando Paredes. Este es el jugador Ojeda. Pascual Ojeda tiene el esférico. Retrocede. Ese pase para el zaguero. Les presionan al número 30. Sebastián Acosta. Sigue Acosta tratando de salir jugando para el equipo de los pibes. Pierde ante la presencia ahí de González. Ahora sí, vuelve a recuperar los pibes. Ojeda intentó la evolución con Paredes. Va presionando el número 17. Es Aranda. Javier en la marca. Ahora aparece Ortiz también para poner el físico ante la presencia del número 17. Es el jugador Denis Cubas. Ahí sale Ortiz. Balón destapado ahí para el jugador Néstor Ortiz. Centro por arriba. El arquero que sale con los puños queda para Ojeda. Termina sacando el defensor. Partido. Hasta aquí sin emociones, 0-0. Ortiz. Ojeda destapado. A ver quién se muestra. Continúa Ojeda. Domina Tacuara, levanta el centro, pelota para el 16. Está totalmente solo. Engancha la evolución para él.
Va a los pibes. Termina sacando el defensor a un costado. Habrá lateral señor. que corresponde para los pibes. Era buena la intención, era buena la llegada, las conexiones ahí. No se animaron a pegarle. Y bueno, Sagui maneja bien también el balón del conjunto de los pibes. Sale Paredes. Balón que queda otra vez en poder del jugador Raúl Paredes. Ahora participa Costa. Otra vez Paredes. Raúl. Ahora es a la banda derecha. Participa Néstor Ortiz. Va Néstor. Gancha. Se la marca por parte del jugador González. De puntín. Pudo sacar el 18, Rodrigo Ortiz. Balón que sale a un costado, habrá lateral. Corresponde servicio mano al costado izquierdo en su defensa todavía. Para el representativo de Bayer. Se va Herminio Mena para cumplir. Para poner en juego el 16. Mena para Bayer. González quiere. La marca aquí Das Costa. Balón que queda de vuelta para el jugador Cristian. Este es Ortiz. El jugador Néstor. Ahora sí participa Rodrigo Ortiz. Ojeda. Otra vez Ortiz. Aquí deja para el 18 Rodrigo. La marca por parte de Denis Cuba. Habrá lateral, corresponde para el equipo de los pibes. Señor, está siendo muy friccionado el partido en estos primeros 5 minutos. Sale Ortiz. Balón para su compañero en forma corta para Aranda. Ortiz de vuelta. Intentó conectar con Ojeda, pero ya recupera Bayer. Vuelve a recuperar también Aranda. Ahora sí, Ojeda. Ojeda deja para su compañero. Está el primero. Remató. Bueno, no pudo definir de buena manera. Aquí estuvo Paredes. También el 24, Adorno, estuvo cerca del primero. Y la Unión sigue cerca. No pateó cómodo, por eso no definió, porque está frente al arco, está mejor en el manejo de balón del conjunto de los pibes. Era el 23, Mario Velázquez, el que termina fallando Ariel para el primero del partido. A ver la respuesta del Bayer. Bueno, no pudo porque el balón muy fuerte, muy exigido el pase. Lateral de Ortiz. Ya juega Rodrigo Ortiz. Balón ahora está en poder de Celso Aranda. Va Aranda. Gira bien. El pase para Néstor. Va Ortiz. Otra vez Aranda. Va para Ortiz. Está Rodrigo. Dentro del área se cae. Deja para Velázquez. Termina rematando algo pifiado el 23. Va a ser salida para el equipo de Bayer que empieza a sufrir. Y otra buena llegada. Qué bien maneja el balón. Pero hasta ahora no se animan a pegarle al arco, los Antonio. Porque oportunidades de estas ya van 3 y no se animan a pegar al arco. Y bueno, está apareciendo oportunidades el conjunto de los pibes. Sale Denis Cuba. Le presionan a Cuba. Ahora sí saca largo. Arriba Seferico. Bien para bajar Ortiz. Termina perdiendo después ante la presencia ahí de González. Pide disculpa al 18. Sí. Falta clara. Y bueno, corresponde un tiro libre ahora para el conjunto de Valle. Frontal al arco. Poco lejana todavía la posibilidad, cierto, pero es una posibilidad tentadora. Vamos a ver cómo lo trabaja la pelota quieta. Tiro libre para el equipo de Bayers, que va a tener esta posibilidad. El 17 se va perfilando. Es Cuba. Denis Cuba Cardoso frente a la pelota. Está reclamando también la distancia a la barrera. Ahí está Cuba, el 17. Va a rematar. Espera ya la autorización del árbitro. También sigue reclamando la distancia a la barrera. Ahora sí, Denis. Retrocede Cuba. Vamos a ver qué hace. El remate que pega en la barrera. Va a ser pelota para el equipo de Bayer. En zona de ataque. Ya estamos llegando lentamente al minuto 8. Torneo Mini Champions, temporada 2025 en su edición número 3. Arriba Seferico, el arquero termina sacando, queda el rebote. Remató Armando Cartamán, el remate salió mal. Sí, señor, muy mal el remate, pero bueno, está también llegando de a poco el conjunto de Valle. Sale jugando Paredes, Raúl y el esférico. Forma corta para Ortiz. Otra vez Paredes, Raúl. Sale con Aranda, Ortiz. Traba bien.
Rodrigo Ortiz, balón para él de vuelta. Ahora Néstor Ortiz, Raúl, o este es el otro Ortiz. En este caso Rodrigo y Néstor el que participa. Ahora sí Paredes, Raúl, Aranda, Ojeda, Paredes, Ortiz, tiene la pelota del equipo de los Pibes, empieza a tocar Aranda, forma corta para Ortiz. Ahí está Rodrigo Ortiz, balón para Costa. Sale Sebastián. Ahora Raúl Paredes. Ojeda. Para Néstor Ortiz y Ojeda. Engancha. Le puntea muy bien el número 5. El espigado jugador Marcelino Hogado. Maneja bastante bien el balón realmente de los Pibes. Sabe qué hacer con él. Ya, hasta inclusive ya tuvo oportunidades, pero hasta ahora no está pudiendo convertir. Lentamente nos estamos aproximando al minuto 10, los primeros 10 minutos de esta primera mitad de este partido. El marcador indica que está 0-0, 0 para los Pibes, 0 para el Bayern Múnich. Ahora, bueno, pecho, dice el árbitro, reclaman mano también la gente de los Pibes. Avanza Bayern, centro por abajo, sobre la pelota. A ver, va a quedar para González. Sigue González. Sale para presionar Paredes. Sale Aranda. Aranda para los Pibes. Bien para la marca. El defensor del conjunto del Bayern saca un costado. Lateral que corresponde para Rodrigo Ortiz. Ya juega con Aranda. Aranda domina. Balón hacia la banda derecha. Izquierda, digo bien, para Raúl Paredes. Participa Velázquez. Deja para Néstor Ortiz. Ojeda. Velázquez. Termina anticipando el defensor. Baja con el pecho. Ojeda. Este es Ojeda. Retrocede para Paredes. Tiene Raúl. Ahora Acosta. Los pide la posición del balón con Acosta. Ortiz. Participa también ahora su compañero en forma corta. Va Ortiz. A ver si se anima. Va Ortiz. El pase que intentó de vuelta ahí. No se animaron a pegar. Sí. Y no se animan a pegar porque llegan ahí hasta ahí, pero falta concretar la jugada. Sale el defensor del Bayern, pica fuerte Denis Cuba. Se le escurrió el balón. Ortiz ya lo cumple, juega con Ojeda. Intentó bajar, no pudo. Ya está el guardameta, el número 12. Es Rodrigo Mascareño. El arquero ya sale en forma corta ahí hacia la banda derecha. Apertura para el lateral. Que lanza hacia adelante ese Férico. Cartamán quiere. Deja para Denis Cuba. Va teniendo ahora Bayern. González. Va González, le pegó. El arquero dio rebote. Bien por el remate el número 10 que encontró el espacio. César David González termina rematando fuerte. La respuesta al arquero. Sí, señor, ahí está. Bueno, está mejor realmente el conjunto de los Pibes en el partido. Pero hasta ahora falta la definición. Va Aranda, bien la hicieron para Ojeda. Atención. Bueno, no pudo. Y sale de contragolpe ahora. Bayern. Paredes, bien Raúl para la marca. Sale Raúl, elude a su marcador. Deja para su compañero. Aranda le pegó. Que cerca pasó el remate del 17. Tuvo cerca a los Pibes del primero del partido. Ahora sí se animó y estuvo cerca, Estuvo cerca, el arquero se tiró con todo, airosó el palo. Era lo que necesitaba hacer el conjunto de los Pibes porque ya tenía muchas oportunidades y no lograba, por sobre todo, finalizar las jugadas. Bien, Rodrigo Ortiz. Otra vez recupera Rodrigo. La presión de González. Ahora Acosta. Este es Ortiz. Se encuentra aquí los dos Ortiz. Tanto Rodrigo y Néstor. Se le fue a Néstor. Corresponde lateral, servicio manual, banda izquierda. Se va lentamente para ese reposición. Herminio Mena. Sí, señor, casaca 16 para él. Va a poner en juego. Va a jugar Mena. Ya se muestra Cuba. Prefiere jugar con González. Anticipo fue defensivo. Recupera Ortiz. Va Ortiz. Sigue Ortiz. Néstor continúa con ese Férico. Ahora sí ya pierde. Sale jugando con González. González para los Pibes. Bayern, digo bien, falta. Falta en perjuicio del jugador de los Pibes. Habrá lateral, habrá tiro libre, digo bien.
Celso Aranda ya lo cumple. Sí, señor. Corre rápidamente ya. Juega partido parejo. En el sentido de que maneja mejor los pibes el balón, pero hasta ahí, porque claro, las oportunidades tampoco no lo aprovechó. Y mientras que Bayer espera y también cada vez que tiene la oportunidad va directo al arco rival. Ya estamos en la recta final de esta primera etapa. Marcador continúa sin emociones, 0-0. Sale el arquero tratando de evitar el córner. No lo consigue. El arquero Miguel Paredes. Habrá servicio de esquina. Corresponde para Bayern Múnich. Ya tenemos 14 minutos de esta primera etapa y la cuña. Sí, señor, ya falta un minuto más para que culmine esta primera etapa. Servicio de esquina corresponde para Bayern. Posibilidad de levantar esa pelota. Autoriza el árbitro. Viene el centro arriba ese esférico. Termina cabeceando. Y bueno, aquí el arquero que se queda con el balón y ya sale Aranda. Va Aranda, viene la marca para sacar el jugador Javier Colmán. Va a ser córner, Ariel, esta vez para los pibes. Señor, contraataque rápidamente porque primero la jugada del córner y estuvo cerca del gol y ahora no. Ahí para correr de vuelta lo hacía. Contraataque rápido y mandó el córner. Viene el centro, pelota arriba, a ver, viene la marca, el defensor, el espigado, Marcelino Hogado termina sacando, lucha Ortiz, otra vez Hogado, sale Marcelino, recupera Rodrigo Ortiz, para el equipo de los pibes, Acosta, destapado ahora, participa Ojeda, le pega Ojeda, gol, gol de los pibes. Le dejaron patear a Tacuara. Lo mandó un golazo, señoras y señores. Casaca número 15. Abre el marcador Juan Tacuara Ojeda. Los pibes 1. Bayern Múnich 0. Y decía, faltaba eso, que se animen a pegar al arco. Y como lo hizo de buena manera, realmente Ojeda casi desde la media cancha. Y con un golazo abre el marcador antes que culmine la primera etapa. Sí, señor. Ya tiempo cumplido, señores. Se juega minuto de recuperación y cuando ya su primera etapa de este partido se iba despidiendo, llegó el tanto de la apertura. Ojeda, participa Aranda. Balón hacia la banda derecha, se le fue. Sí, señor. Lateral corresponde para Bayern. Va buscando a su compañero. Atención con esta, viene la marca Paredes. Sí, señor. Raúl baja a su portero Paredes Miguel. Y termina la primera etapa. Sí, señor. Culminó nomás. 1-0 está ganando el conjunto de los pibes. Bien, va a arrancar la etapa complementaria. Ariel ya está de vuelta, ya el cambio de arco y ya directamente a jugar. Señor, los últimos 15 minutos de este partido, bueno, está ganando 1-0 el conjunto de los pibes al conjunto de Bayern. Bien, con el golazo de Juan Tacuara Ojeda, gana parcialmente 1-0 el equipo de la banda roja, que es el equipo de los pibes. Habrá lateral para Bayern, que tiene que reaccionar, tiene que ir, obviamente busca el empate en esta segunda etapa. Por eso creo que este segundo tiempo capaz sea más abierto también el trámite del partido. Sí, señor, porque fue muy tranquilo en la primera etapa, jugó no con esa dinámica que se esperaba también del equipo, y vamos a ver qué tal en esta segunda etapa. Bien, para la marca, el jugador Bogado, Marcelino termina sacando con un puntín a un costado. Habrá lateral para los pibes, que gana 1-0. Ya por en juego, esférico, Ojeda que desvía. Va a quedar para el jugador Denis Cuba. Saca Costa. Saca como puede el defensor. Otra vez queda para el equipo de Bayern. Destapado está el número 8, Cartamán. Va Cartamán. Le termina punteando Aranda. Lateral que corresponde para Bayern. Cartamán ya juega. Golpe de cabeza a Costa. Queda para el 15. El jugador Colmán termina rematando mal y arriba.
Sí, señor. Le pegó bastante mal. Pero bueno, está al menos avisando el conjunto de Bayer que quiere llegar al embate. Parque de los Príncipes. Estamos con este torneo Mini Champions, su tercera edición 2025. Sale Acosta. Balón hacia la banda derecha. Baja bien el 16. Es Ortiz, se le fue. Se le escurrió. No pudo dominar de buena manera ese esférico. Parecía que lo dominaba. Se le fue entonces. Lateral que ya lo cumple. Peina el jugador de Valle. Ahora termina en las manos del guardameta. Miguel Paredes. Buscaba a Velázquez. No pudo bajar ese balón. Sí, señor. Recordemos que son dos grupos, grupo A y grupo B. Cada grupo tiene 4 equipos. Y el sistema de clasificación es lo siguiente. Los 2 primeros se clasifican de cada grupo y va directo a las semifinales. La semifinal va a ser de ida y vuelta. Y después, el final, un partido. Así es el sistema de este campeonato. Así que bueno, lo decíamos, el inicio, habrá 3 fechas, será todo contra todo, y ahora está, por ejemplo, en esta partida está logrando los 3 puntos con este resultado del conjunto de los Pibes. Va teniendo Aranda, hace participar al jugador Acosta para Ojeda, otra vez Aranda. Va teniendo los Pibes otra vez. Viene el centro. Atención, saca la defensa. Marcelino Hogado roba y va hacia la zona antagónico. Se cae encima de Ortiz. Bueno, quedó sentido el 16. Bueno, el 18 era el que está sentido. Sí. Se le cayó encima. Porque los dos pelearon. Bueno, será falta para el conjunto de los Pibes. Bueno. Habrá balón, señores. Corresponde para el cuadro del representativo de Bayer. Y aquí la amarilla para el número 18. Bueno, cobra al final para el conjunto de los Pibes. Bien, tiro libre que corresponde para Bayer, que busca el empate. Frente a la pelota está Celso Vera, el 18, si no me equivoco, el 18, a ver, sí, Oscar Tamán, el 8, el 16 era, sí señor, es Herminio Mena. Entregó mal Mena, atención aquí, González estaba atento, menos mal para la gente del Bayer, por eso saca un costado. El 17 es Aranda Celso. Participa ahora el jugador Raúl Paredes. Balón para Costa, el 30. Sebastián sale. Ahora participa Ortiz. El 18, Ricardo Ortiz. Ahora Aranda. Celso para Ortiz. Toca y toca otra vez el equipo de los Pibes. De vuelta participa el jugador Carlos Aranda. Balón para Carlos. Ahora Ojeda corre el 15. Vamos a ver si alcanza. No pudo. Tascuara Ojeda. Lateral que ya lo va cumpliendo. Balón para Cartamán. Termina sacando a Costa. Balón de arriba y hacia adelante. Este es Cuba, deja para Cartamán, a ver si se anima. Va Cartamán, puntín. La marca de Acosta, recupera Acosta, termina sacando. Va a quedar para Ojeda. Este es Ojeda, se equivoca en el pase. Carlos Aranda. Ojeda, deja ahí para Ortiz, le pegó. ¡Qué golazo! Del representativo de los Pibes. Bueno, aquí convierte Néstor Ortiz con un remate violentísimo. Para más espectacularidad también al gol, Ariel termina besando el travesaño adentro. 2-0 los Pibes ante el Bayern Múnich. Qué golazo realmente. Primeramente el buen pase de Ojeda y qué bien lo bajó y de volea ahí. Hizo un golazo, sin oportunidad para el arquero. Para dar más emoción, como estaba diciendo, tocó el palo primero y con esto ya toma la ventaja de 2 goles el conjunto de los Pibes. A los 5 fue el gol. Sí, a los 5 minutos. 5 minutos, segundo tiempo. Encontró el segundo. El primero había encontrado cuando ya la primera etapa se estaba despidiendo Ariel. Sí, Ojeda. Con el mate también casi desde la misma distancia, por así decirlo. Y
y desde la misma fórmula ahora logra el segundo el conjunto de los Pibes. Sí, los Pibes. Gana 2-0 con los dos golazos. Primero, como ya lo había mencionado, lo de Ojeda y ahora lo de Ortiz. Bien, va insistiendo. En esta salida Marcelino no pudo. Balón que termina rebotando en él. Ese esférico va a corresponder córner. Va a ser pelota. Servicio de esquina corresponde para los Pibes. Torneo Mini Champion. Este torneo intercomercial fútbol suizo. Centro por arriba. Queda para Ojeda. A ver si se anima otra vez. Prefiere jugar en forma corta. Retrocede el pase por Ortiz. Ahí está Paredes. Raúl para Ortiz. ¡Golazo! ¡Gol de los Pibes! De vuelta Néstor Ortiz y de vuelta también remate de media instancia. 3-0 empieza a golear los Pibes. Y le dejaron patear de vuelta. Y cómo los pateó realmente, con una potencia enorme. Ni oportunidad para el arquero que se tiró. Y con esto, los 3 golazos. Está ganando 3-0 el conjunto de los Pibes. A los 7 fue el gol. Sí. Está el descuento, gol. González, gol de Bayern Múnich, que rápidamente llega al tanto del descuento, señoras y señores. Lo hizo el 10, lo hizo el futbolista César David González. Ahora el partido, los Pibes 3, Bayern Múnich 1. Ni un minuto después, segundos mejor dicho, ya logra el descuento. Y vamos a ver qué tal después de esto, porque se viene rápidamente ahora los Pibes. Otra vez los Pibes que se instala en zona antagónico. Bueno, el centro desperfecto. Centro sin precisión. Habrá pelota, ya lo cumple para Bayern. Bueno, levantó exageradamente las piernas. Aranda, dice el árbitro. Sanciona la infracción. Habrá indirecto para el Bayern. Tiro libre en sur. Terreno todavía cerca de la mitad del campo de juego. Ya juega Bayern Múnich. Balón que intenta dominar el 66 es José de Jesús. Riveros. No pudo. Riveros. Acosta ya sale para su compañero Paredes. Raúl juega con el arquero Paredes. A Raúl para Cristian Paredes. Ahora sí, otra vez Cristian. Le presiona bien, sale de la presión Aranda. Carlos gira y se apoya en Acosta. Va Sebastián. Otra vez Carlos Aranda. Le presionan Bayern. Termina sacando largo y arriba. Velázquez quiere. Ya está el arquero también. Rodrigo Mascareño. 3-1 está el marcador. Ya nos aproximamos al minuto 10 de esta segunda mitad. Sale Marcelino. Va Abogado para Carlos. O era el jugador González. Termina sufriendo la falta a González. Ahora tiro libre en la mitad del campo de juego. Corresponde ahí dentro del círculo central para Bayern Múnich, que va por el otro descuento más. Bien para escapar de la marca. Termina sufriendo la falta y se gana la amonestación. El número 28, Raúl Paredes, sí, fue el amonestado. Y va a corresponder pelota para Bayern Múnich. Sí, señor. Ahí está. Una falta y vamos a ver si logra hacer otro descuento para ponerse bueno en el partido. Otra vez el centro, el cabezazo. Bueno, se mueve la red, impacta el balón en las redes, pero por el lado que nos suma, mi querido Ariel. Lo dejaron solo, muy pasivo de la marca, lo dejaron solo. Lo decía, mirá que si venía un gol, se iba a poner al tiro de vuelta el conjunto de Bayern. Termina ganando Celso Vera en las alturas. Aplicó, dicho sea de paso, también el cabezazo. Pasó cerca del caño izquierdo del arquero Miguel Paredes. Tiene la pelota el representativo de los Pibes. Falta en perjuicio del 24, que termina en el piso el jugador Andrés Adorno. Habrá tiro libre. Tiro libre que corresponde para los Pibes. Carlos Aranda para cumplir. Ahí se muestra Acosta. Está también Ortiz. Aranda. Carlos juega. Prefiere jugar con Ojeda. Retrocede Tacuara con ese esférico. Ahora para Raúl Paredes. Participa Ortiz.
Ahora el que participa también es Carlos Aranda. Deja ahí para Andrés Adorno. Sigue Andrés. Quiere escapar de la marca Adorno. Ya lo pierde. Sale el equipo de Bayer. Ojo porque hay espacio. Va con todo. 3 contra 2. Engancha y termina perdiendo. No pudo Bayer aquí aprovechar el contragolpe, Ariel. Sí, porque tenía una buena posibilidad, ya teniendo en cuenta que el tiempo también va terminando por el conjunto de Bayer, al menos para que pueda lograr el empate. Ojeda baja. Balón para Carlos Aranda. Aranda para los Píos otra vez con Ojeda. Velázquez quería también, pero ya Ojeda no pudo. Termina perdiendo. Va a ser salida. Saque de meta para Rodrigo Mascareño. Para el arquero de Bayern Múnich. Mascareño ya pone en juego, Ariela. Sí, señor, ahí sale con una pelota larga y tiene David en el conjunto de Bayer. Ortiz. Balón para Adorno. Aranda. Ortiz está cerca. Sí, Aranda pierde ahora ante la presencia ahí de Vera. Vera retrocede. Balón para el número 66 es Jesús Riveros. Vera otra vez. Riveros. Qué bueno juega. Ahora abogado. Atención, está el descuento otra vez. Atención. Termina punteando el rebote. Atención. Casi el gol. Señoras y señores, casi se complica aquí el equipo de los Pibes. Y no se animó a patear porque decía qué gran jugada hicieron. En el primer intento tenía toda la posibilidad de hacerlo, pero quiso hacer una vez más y con eso ya se le vino en la marca encima. Va a salir el arquero Paredes. Ya juega Cristian con Raúl. Raúl Paredes. Sale dominando la pelota con Ojeda. Ojeda, el pase no estuvo bueno por parte del 9. Que utiliza la número 15. Aquí baja con ese esférico. El equipo de Bayer que insiste también bien a Costa desde el piso para jugar y para sacar al córner. Bayer va a tener otra posibilidad. Sí, señor, y ojo que Bayer va con todo en búsqueda del descuento. De hecho, hace rato ya lo está mereciendo. Denis Cubas acomoda la pelota en ese último rincón. Va Cuba, centro por arriba, va Vera. Disipado, logró peinar Ortiz. Evita también lateral y puede salir contragolpe también para los Pibes. El pase no estuvo bueno, por eso ya esa jugada quedó en el intento. Aranda. Ortiz se le fue. Balón será para Bayer. Ahí ya juega Vera. Balón para Marcelino Bogado, el capitán que tiene el esférico, el número 5. Sale Bogado, a ver si se anima. Engancha para su zurda. Ya pierdes. Va a quedar para González. Viene la marca aquí Carlos Aranda. Ojeda. Va Ojeda, Juan juega. Está para el cuarto, el remate bloquea la defensa también el arquero. Mascareño, sigue el peligro porque queda para Ojeda. Se acomoda, Ojeda le pegó. Erró el arco, casi el cuarto. Sí, señor, la buena respuesta del arquero. Realmente, y qué buen ataque el conjunto de los Pibes, que cada vez que propone también tiene esto. Lo hace bastante bien al llegar al ataque. Gana Peina Vera, el 18. Celso Vera, pero ya está en la mano de Cristian. En este caso el arquero era Miguel, en este caso el que termina quedando con ese esférico. Aranda. Sale Mascareño, el guardameta. Sale Bayer. Sale jugando Mena. Este es el jugador Cuba. Sigue Cuba. Falta, dice el árbitro. Tiro Falta, libre, Ariel. Sí, y para mí que va a ser el último en el partido. Ya tiempo cumplido, señoras y señores. Va a terminar el compromiso. Como así están las cosas, va a ganar el equipo de los Pibes. 3-1 está arriba. Tiro libre para el descuento. Vamos a ver si es que convierte. Está Cuba frente a la pelota. Ya está Vera, está también González, Cartamán. Viene el remate. Bloquea la defensa, viene el centro del arquero que también queda en corto también allí. Bueno, no se sanciona la falta porque el arquero tampoco pierde la posición del balón. Ya saca Paredes, el guardameta Miguel Paredes. Ojeda.
Va Juan. El remate bloqueado. Va a ser córner. Sí, señor. Ya estamos en el minuto de adición. Y todavía va a tener un córner el conjunto de los Pibes. Córner punta derecha. Corresponde para el representativo de los Pibes. Va a levantar Aranda Carlos frente a la pelota. Viene el centro. Ortiz, cabezazo. El arquero ya sale en forma apurada para poder sorprender. Y va Cuba. Existe Cuba. Termina sacando Raúl Paredes. Queda para Velázquez. Balón hacia la banda derecha. Va a los Pibes. Sigue Adorno. Para Ojeda. Adorno de vuelta. Anticipado por Marcelino Bogado. Golpe de cabeza por parte de Adorno y termina este compromiso. Ariel Acuña. Sí, señor, culminó más 2 minutos de adición. Y con esto se terminó el cuarto partido de la fecha. El conjunto de los Pibes que le ganó 2-0 al conjunto de Bayern. Bueno, grandes partidos que vimos el día de hoy. Gracias a toda la gente que estuvo ahí pendiente en la pantalla, directo desde nuestro canal. No se olviden de suscribirse. Canal de Pulse por Más. Muchas gracias. Hoy es la transmisión del torneo Mini Champions, tercera edición. Así que bueno, muchas gracias a todos. Quédense pendientes mañana, la gran final de la Liga Deportiva de Uruguay, directo desde las pantallas de Pulse por Más, la transmisión en vivo. Así que bueno, nos despedimos. Muchas gracias a todos y nos reencontramos el día de mañana.